Un hombre de 60 años que depende de medicamentos para sobrevivir es en realidad un asesino de primera con una recompensa de 7.600 millones. Innumerables personas han muerto en sus manos e incluso los mejores equipos de mercenarios del mundo le temen. Empezó a aprender a ensamblar armas de fuego a los 10 años. Mientras otros niños jugaban con barro, él aprendía a usar un cuchillo todos los días del año. Mientras otros experimentaban sus primeros amores durante su ingenua juventud, él aprendía a espiar para obtener información hasta que le sangraban los oídos. Era un espía ruso, asesinó a importantes funcionarios y sobrevivió a organizaciones terroristas. Sin embargo, este hombre, famoso y al servicio de conglomerados surcoreanos, fue abandonado por un joven jefe recién nombrado simplemente porque estaba envejeciendo y había desarrollado cáncer. Todo debe ser desechado. Algún tiempo después, Pietro abrió una librería y llevó una vida relativamente pacífica. Siguiendo el consejo de su médico y tomando varios medicamentos contra el cáncer a diario, dedicó 50 años de su juventud a la empresa sin remordimientos. Su único remordimiento era que vivió la mayor parte de su vida sin tener una sola foto de sí mismo. Sin embargo, la visita de hoy de una colegiala rompió esta tranquilidad. La chica afirmó que venía a comprar materiales para los estudios de secundaria de su hermano, pero cuando Pietro se giró para buscarlos, ella ya había sacado un cuchillo afilado, lista para atacarle. Sin embargo, con una sola frase, Pietro sorprendió a la chica. He hecho trabajos sucios como asesino durante 50 años. ¿Cómo no iba a oler la sangre en ti? Con solo mirarse a la cara, la mirada penetrante de Pietro hizo que la chica se diera cuenta de que la que iba a morir hoy no sería él, sino ella misma. De repente, Pietro se movió rápidamente frente a la chica, pero su razón para hacerlo no era matarla, sino porque dos asesinos habían aparecido en la estantería. Aparentemente, el plan de asesinato de su organización incluía un plan B, que implicaba eliminar incluso a aquellos que fracasaban, mientras Pietro intentaba levantarse. La chica notó que estaba sangrando por el torso. Pietro intentó escapar con la chica en un espacio reducido, cogiendo una pistola y rápidamente dándose la vuelta. Vio que la chica ya había sido tomada como rehén por los dos hombres. Pietro quería salvarla, pero su cuerpo no se movía como él quería. ¿Estás seguro de que este es Pietro? Un hombre alto con un abrigo largo, tatuado con un pulpo de anillos azules, conocido como el maestro número 1 de Jiu-Jitsu en Corea del Sur, con el nombre en clave de Pulpo, se acercó lentamente. La única razón por la que estoy aquí es que mi jefe está muy incómodo. Miles de personas te persiguen porque tu recompensa vale 7.600 millones de wons. Esa es la misma cantidad que hay en mi cuenta. ¿Lo es? Es el dinero por el que has trabajado tan duro toda tu vida, así que por favor, asegúrate de morir a manos mías. De repente, empezaron a golpear a Pietro mientras estaba atrapado contra la estantería, luego fue lanzado al siguiente pasillo. Aparentemente, Pietro fue noqueado. Es un pequeño regalo de mi parte. Pietro había lanzado una granada cegadora justo en la cara de Pulpo, que iluminó la librería en un instante. Para cuando volvieron en sí, Pietro ya había desaparecido. Escapó a un parque arrastrando su cuerpo herido y viejo bajo la lluvia. A pesar de haber sido una figura formidable, no pudo resistir su cáncer. Reflexionó sobre su pasado, dedicó 50 años a la empresa sin desear nunca riquezas ni gloria. Sin embargo, mató sin piedad a aquellos que estaban a punto de morir, lo que le dejó completamente insatisfecho. Además, el dinero en su cuenta bancaria era absolutamente imprescindible, ya que era una herencia para su ser más querido. Sin embargo, finalmente cayó en el parque bajo la lluvia. Mientras tanto, dos subordinados estaban discutiendo la leyenda de este hombre. Se devanaron los sesos, pero no pudieron averiguar lo fuerte que debía ser para ser considerado un dios. De repente, un sonido los interrumpió. Esa fue mi primera foto jamás tomada. No sé qué pasó, pero cuando me desperté, este cuerpo parecía lleno de vitalidad. El hombre con la coleta dio un paso adelante. Este no es un lugar al que puedas entrar así como así. Sé dónde estoy. Llevadme a donde está Pulpo, así que tú también estás en nuestro campo. Pero eso significa que debes morir. El hombre de la coleta lanzó un puñetazo, pero para su sorpresa, el joven lo había bloqueado por completo con una mano. Al segundo siguiente, la mano del hombre de la coleta fue aplastada con pura fuerza de agarre. Detrás de él, el otro subordinado se lanzó contra el joven mientras blandía un cuchillo. Casual, el hombre fue detenido en el aire. Le dieron 5 golpes en un instante. A un lado, el hombre de la coleta recogió un cuchillo. ¿De dónde ha salido? Pero el joven habló sin prisas. Los asesinos se dividen en 3 rangos. Los asesinos de tercera categoría usan cuchillos, simple y rápido. Los asesinos de segunda categoría son fuertes y hábiles en puñetazos y patadas. Los asesinos de primera categoría, sin embargo, pueden usar cualquier cosa en el mundo como arma. Al ver al hombre sosteniendo una pata de pulpo como arma, el hombre de la coleta se sintió extremadamente humillado y cargó contra él sin dudarlo. En un instante, el cuchillo fue desarmado con un latigazo del tentáculo. Entonces, el tentáculo se enrolló alrededor del cuello del hombre de la coleta. Con pura fuerza, el hombre de la coleta fue levantado y lanzado hacia una olla hirviendo de sopa, estrellándose contra ella con un gran chapoteo. Ambos hombres quedaron incapacitados en pocos instantes. El hombre recogió lentamente la foto.
Esta era una buena toma, pero es una pena que esta persona ya esté muerta. Ahora, un nuevo Pietro ha regresado. Joven de nuevo, no vengáis a buscarme, yo os encontraré. Lo primero que hizo después de volver a la juventud fue revisar su cuerpo en el espejo, porque durante el rescate de la colegiala le habían disparado en el abdomen, pero ahora la herida en su vientre había sanado, e incluso las células cancerosas que devoraban su vida habían desaparecido. Este joven cuerpo conservaba la experiencia y las habilidades de sus 50 años de carrera como asesino. El viejo Pietro que buscaban podría no ser encontrado jamás. Pero el nuevo Pietro, ahora irreconocible, podía hacer lo que quisiera con este joven cuerpo. Justo en ese momento, a pesar del letrero de prohibido fumar en el baño, dos ancianos occidentales estaban fumando. Pietro se acercó y simplemente les aconsejó: esta es una zona de no fumadores. El hombre grande respondió abofeteando a Pietro: piérdete, estoy de buen humor, así que te dejo ir. Sin embargo, Pietro optó por no tomar represalias, en cambio, caminó hacia la puerta del baño. Cuando todos los demás se fueron, la cerró por dentro. Aunque ahora es un joven de 20 años, todavía tiene el corazón de un hombre de 60. Quería que estos dos entendieran las consecuencias de faltarle el respeto a los ancianos en Corea. El hombre grande no tenía interés en escuchar sus tonterías, importándole poco hablar de respetar a los ancianos. En ese momento, Pietro lanzó un rápido golpe al hígado, apuntando simultáneamente a la garganta, con su mano izquierda a gran velocidad. Para cuando el hombre grande se dio cuenta, su garganta ya estaba aplastada. El hombre grande cayó instantáneamente. El hombre moreno se quedó congelado, levantando su cuchillo, sin darse cuenta de que se enfrentaba a un asesino de primera. Intentó amenazar a Pietro, pero en respuesta, Pietro le dio una lección sobre cómo estaba sujetando el cuchillo de forma incorrecta. El hombre moreno se abalanzó sobre Pietro, pero fue rápidamente contrarrestado, aparentemente siendo apuñalado por el cuchillo. Justo entonces, el cuchillo estaba ahora en la mano de Pietro. El hombre moreno gritó de dolor, pensando que había sido apuñalado. No te he apuñalado, si lo hubiera hecho, ya habrías muerto 3 veces. ¿Quién eres exactamente? Pietro dio un paso adelante y lo agarró del hombro. Será mejor que te ocupes de tus propios asuntos del inframundo. Si supieras quién soy, no saldrías vivo de aquí. Ante la escalofriante amenaza de Pietro, el hombre moreno estaba tan asustado que no pudo pronunciar una palabra, y sus pantalones ya estaban empapados de orina. Para entonces, Pietro ya se había cambiado con la ropa del hombre grande, que sorprendentemente le quedaba bien. Sin embargo, en este momento, comenzó a preocuparse porque su teléfono mostraba que el dinero en su cuenta bancaria ya había sido vaciado. Les dijo antes que ese dinero acumulado durante 50 años de su carrera como asesino no debía ser tocado. Pietro recordó su pasado. Él también había crecido en el orfanato del honor. Durante 50 años, el orfanato, bajo la apariencia de cuidar a los huérfanos, se había transformado en el Club de la Gloria, ahora un enorme cártel que extendía su influencia en numerosos lugares políticos. Aunque fue la empresa la que lo crió, ahora tenía que destruir este imperio empresarial paso a paso. Mientras tanto, Octopus estaba en un almacén cara a cara con su objetivo. El objetivo se sorprendió de que viniera solo. No es necesario traer a nadie más si eres solo tú. Ustedes, los miembros del Club de la Gloria, son demasiado codiciosos. Acabemos con esto rápidamente, pero he preparado un festival solo para ti. Entonces, de repente, numerosos hombres musculosos salieron de las sombras. El objetivo sabía que Octopus no era uno de los discípulos, por lo que su arrogancia era desagradable. Traten bien a nuestro invitado. Cuando sus palabras cayeron, todos los mercenarios cargaron contra Octopus. Desde entonces el objetivo estaba en el suelo temblando. Estos hombres formidables fueron despachados fácilmente. Octopus estaba envuelto alrededor de uno de los hombres como si no tuviera huesos, estrangulándolos hasta ponerlos azules, su cabeza bloqueada en un ángulo de 180 grados, como si su enfoque nunca debiera dividirse. Finalmente, Octopus cargó contra su objetivo propiamente dicho, con su cuerpo mirando hacia el otro lado. En poco tiempo, Octopus y la chica regresaron a la base del cuartel general. Octopus sabía que pronto se emitiría una orden judicial e innumerables personas comenzarían a buscar a Pietro. Esperaba que la chica pudiera encontrar el paradero de Pietro, pero la chica, recordando cómo Pietro la había salvado, había cambiado su opinión sobre él. Sin embargo, no tuvo más remedio que aceptar la petición de Octopus. En el restaurante VIP de la sucursal, no se suponía que debían recibir invitados externos. En este momento, ¿tiene una reunión con nosotros? No, pero tengo una queja sobre mi tarjeta, vale unos 7.600 millones. Al escuchar esta cifra, Octopus primero sonrió levemente, luego mostró una expresión siniestra, instruyendo al camarero a cerrar la puerta inmediatamente. Octopus tenía curiosidad por saber cómo este joven sabía sobre Pietro, preguntándose si podría ser el hijo de Pietro. Pietro siempre había estado solo.
Por ahora, si no explicaba claramente, no se le permitiría salir vivo. Octopus levantó dos dedos. Tienes dos opciones. 1. Dime dónde está Pietro. Entonces puedes irte. 2. Que te disparen en la cabeza y mueras aquí. Hay una tercera opción, pero los que la escuchan nunca han sobrevivido. Opción 3. Yo soy Pietro. Al escuchar esto, Octopus sintió que se estaba burlando de él. ¿Qué tonterías estaba diciendo este joven tonto? Octopus declaró que si Pietro no decía la verdad, probaría la bala. ¿Qué relación tienes con Pietro? Si realmente quieres saberlo, ven a matarme. O el camarero podría disparar su arma. Algo atravesó su cuello a una velocidad cegadora. El camarero cayó muerto, revelando un palillo en su cuello. Perforando la arteria principal con precisión, la chica quedó asombrada por las habilidades de Pietro. Lo que fue más sorprendente fue que Pietro parecía tener su edad. Sería difícil encontrar a un joven tan hábil en toda Corea del Sur. Sin embargo, este movimiento intrigó a Octopus. Tal habilidad es realmente impresionante, pero aún así, debes morir. Octopus rápidamente sacó su arma y disparó a Pietro, pero Pietro rápidamente bloqueó los disparos con la mesa. Esto no es una película. Una mesa no puede parar balas. Un líquido blanco rojizo fluía lentamente por el suelo, llevando a Octopus a confundirlo con sangre. Sin embargo, al inspeccionarlo de cerca junto a la mesa, se dio cuenta de que el líquido rojo era solo aceite de chili. No había visto a dónde había ido Pietro. Mientras buscaba rastros de Pietro, de repente Pietro apareció encima de un pilar, con la boca abultada con algo. De repente, Pietro escupió un chorro de líquido en la cara de Octopus. Mientras Octopus estaba cegado, Pietro atacó con un ataque combinado fluido, terminando con un golpe en la barbilla. Es demasiado rápido. Por lo tanto, Octopus incluso podía pensar que Pietro ya lo estaba agarrando y giró su cuello 180 grados, rompiéndolo. Un Octopus cayó sin siquiera tener la oportunidad de contraatacar. Mirando al Octopus caído, Pietro sintió un atisbo de lástima. Justo entonces, las pupilas de Octopus se dilataron repentinamente, recordando su juventud. Le enseñaron que si había un enemigo más fuerte frente a él, debía atacar cuando su guardia estuviera baja. La táctica del que lo hace, muere. De repente, agarró el pie de Pietro, usando su extrema flexibilidad, bloqueó sus articulaciones críticas hasta que se rompieron. La fuerza se apretaba más y más, llevando a la asfixia o a la muerte por huesos rotos. ¿Entiendes cómo he sobrevivido tanto tiempo? ¡Muere! Pero al segundo siguiente, Octopus quedó atónito. De pie ante él estaba un Pietro ileso, y lo que había agarrado era el cuerpo de su subordinado. Resulta que los había confundido a los dos debido a su visión deteriorada. En este momento, Octopus finalmente se dio cuenta de que el hombre ante él superaba con creces a los 12 discípulos del Club de la Gloria. Octopus suplicó frenéticamente clemencia, tratando de hacer un trato con Pietro. Agarró a la chica, puedes llevártela. Lo que le pidas que haga, ella obedecerá. Es inexperta, pero es útil. Hecho. Octopus estaba emocionado y rápidamente se alejó de Pietro. La táctica del que lo hace, muere. Octopus se detuvo en seco al escuchar esto. La mayor amenaza en la batalla es mostrarle la espalda al enemigo. Al escuchar esto, se congeló. Era una advertencia muy familiar. De niño, Octopus tuvo un mentor que era uno de los 12 discípulos. El mentor le había enseñado la táctica del que lo hace, muere, utilizada en el momento en que la guardia de tu enemigo está baja. Ahora, recordó el comportamiento y la expresión del mentor, que eran idénticos a los de este joven. Pietro, ¿recuerdas lo que dije? La gente que descubrió quién es Pietro, ninguno sobrevive. Pietro cargó contra Octopus y usó su propia técnica contra él, retorciendo y girando su cuerpo más allá de sus propios límites. Octopus fue destrozado en el aire mientras Pietro aterrizaba. No mucho después, en la cima de un edificio, un hombre informaba: Octopus está muerto. Todo el metraje de vigilancia allí ha sido borrado, y no se dejó rastro en la escena. Las cosas se están poniendo interesantes. Notifiquen a todos los miembros del Club de la Gloria. Ofrezco $7. 6.000 millones como recompensa. Y comenzaré una persecución a gran escala de Pietro. Era en una hora, después de que el mejor asesino Pietro se deshiciera perfectamente de varios cuerpos y luego caminara hacia la calle. La gente miró hacia arriba cuando cada edificio de gran altura mostraba carteles de búsqueda para Pietro, e incluso los folletos distribuidos por el personal estaban llenos de sus fotos. Lo que parecía un anuncio inofensivo era en realidad la cacería humana mundial del Club de la Gloria Orden. Sin embargo, Pietro no se inmutó al enfrentarse a esto, ya que estaba en una misión de venganza con una nueva apariencia. Aunque estaba solo en ese momento, muchas tareas requerían ayuda, así que pensó en alguien. A pesar de que la mascota de esa persona y algunos comportamientos lo incomodaban, Pietro decidió buscar a la persona. Pietro luego fue a un baño público lleno de personas sin hogar. Sin embargo, allí había un compartimento oculto. Apenas encontró y presionó el botón a la luz de la luna, abriendo una puerta que conducía a un pasaje subterráneo. Abajo había una habitación de esplendor deslumbrante, un marcado contraste con la simplicidad de arriba. De repente, su garganta fue presionada por una espiga empuñada por una mujer, con un pastor alemán a su lado.
La mujer era ciega, aunque sus ojos no podían ver. Su nariz era excepcionalmente sensible, podía oler claramente que este era un joven, sin olor a alcohol y no una persona sin hogar local. Lo más importante, podía sentir una fuerte sed de sangre que emanaba de él. Pietro no quería pelear con ella, solo quería que se calmara. La mujer lo confundió con un asesino del Club de la Gloria. Ella balanceó su bastón, pero Pietro logró esquivar cada ataque. Pero aún así Pietro fue arrinconado contra una pared. Justo entonces la mujer le arrojó su bastón, seguido de una rodilla voladora, pero inesperadamente la mujer ahora estaba siendo arrojada al suelo. Pero en ese momento, la sed de sangre en Pietro desapareció. Justo entonces, el pastor alemán, llamado Alexander Maikin, de repente cargó, pero al momento siguiente, sorprendió a la mujer. El perro, típicamente cauteloso con los extraños, estaba jugando alegremente con este joven que ella nunca había visto antes. Después de unas rondas de bebidas, la mujer, llamada Jailen, todavía estaba en shock, continuamente frotando la cara de Pietro. No podía creer que el hombre que tenía 60 años y olía a anciano se había transformado en un joven. Incluso su piel era mejor que la de ella. ¿Cómo moriste? Yo también quiero intentarlo, para poder morir y volver a la vida y volverme joven. Resultó que esta mujer era una vieja conocida de Pietro, ¿así que quieres luchar contra Glory? ¿Cómo? Voy a meterme en el ojo de la tormenta. Ya habían emitido una orden de arresto contra él, y necesitaba comprender la información del grupo lo antes posible. Para lograrlo, debía convertirse en un asesino para el Club Glory. Inicialmente, la mujer pensó que esto era absurdo, pero entonces tuvo una inspiración repentina. Se dio cuenta de que nadie reconocería al Pietro más joven, así que parecía factible que Pietro entrara en la organización con su apariencia actual. Si tiene éxito, el Club Glory estaría planeando el asesinato de Pietro mientras está en la palma de su mano. Pero la condición más importante era que todos los asesinos del Club Glory debían provenir del orfanato de honor. Aunque el viejo Pietro venía de allí, su yo más joven es un forastero, incapaz de unirse al equipo de asesinos de Glory. Sin embargo, Pietro simplemente sonrió y dijo que había otra manera, que era ingresar a la Escuela Secundaria Sagrada Divina del Honor. Esta era una escuela privada establecida por la Fundación Glory, aparentemente una escuela normal, pero en realidad una organización que entrenaba asesinos, incluso estableciendo una clase de asesinos. Necesitaba entrar en esta escuela, ser reconocido en la clase de asesinos y luego infiltrarse con éxito en el grupo. Pero en el primer día de Pietro en la escuela, fue inmediatamente rodeado por compañeras de clase. No mucho después, en el escenario del gimnasio de la escuela, habló por el micrófono y se presentó como Kim Sung-gu frente a todos los profesores y estudiantes. Soy un asesino. Este anuncio sorprendió a todos. Hizo esto para llamar la atención de los altos mandos de la escuela. Sin embargo, las primeras personas que atrajo no fueron los altos mandos, sino el matón de la escuela. La razón era que Pietro atrajo a muchas estudiantes, entre ellas Yejin, quien había sido la novia de Yang Gi-sil durante 22 días. Yang Gi-sil dijo que estaba realmente enamorado de Yejin, pero la repentina aparición de Pietro interrumpió todo. Yang Gi-sil decidió vengarse, blandiendo su enorme puño. Pero en ese momento, Pietro esquivó y contraatacó. Por primera vez, Yang Gi-sil sintió la muerte. Sin embargo, Pietro se detuvo a centímetros de su cara, solo golpeando su frente bruscamente, enviando a Yang Gi-sil de rodillas. Justo entonces, un profesor vino corriendo, pellizcando la mejilla de Pietro, pequeño granuja, atreviéndote a pelear y causar problemas bajo mi supervisión. Ven conmigo, limpia soy. Cuando se iban, la chica que había comprado libros en la librería resultó estar en esta escuela también. Estaba sorprendida, preguntándose, ¿cómo puede estar esta persona aquí? Luego, a la hora del almuerzo, Pietro encontró a la chica y se sentó a su lado para almorzar. Ella afirmó que no tenía apetito y solo quería comer en silencio. Sin embargo, mirando la montaña de comida frente a ella, pensó, ¿a esto es a lo que llama falta de apetito? Aunque era reacia a hablar con Pietro, al menos lo dejó estar. Resulta que después de lidiar con Octopus, Pietro no había elegido matarla, sino que le había dado una oportunidad de vivir, con la condición de que le dijera a la organización que todo lo había hecho el anciano de la foto. Ella no entendía por qué él todavía la estaba buscando, ya que ella había cumplido su promesa. No vine aquí específicamente por ti, es solo una coincidencia, pero también es afortunado. Puedes ayudarme, ya que estamos en el mismo barco contaré contigo, Lee Yuna. No, Lee Yuna. Al escuchar esto, Lee Yuna quedó atónita. ¿Cómo sabía mi verdadero nombre? Para cuando volvió en sí, Pietro ya se había ido. A continuación, el desempeño de Pietro en la escuela fue sobresaliente. Fácilmente superó al más rápido en la escuela secundaria Divina del Honor. Durante la prueba de visión, su visión fue un asombroso 6. En la clase de cocina, el profesor le aconsejó que tuviera cuidado de no cortarse. Pero para él, que había comenzado a aprender a usar cuchillos a la edad de 10 años, tallar una manzana era pan comido. Mientras tanto, el profesor estaba regañando en voz alta a 3 alborotadores por no limpiar adecuadamente y fumar en su lugar.
Ignoraron por completo la autoridad del profesor, lo empujaron al suelo, aconsejándole al profesor que no se entrometiera si no quería que le revocaran su licencia de enseñanza. Justo entonces, Pietro salió a sacar la basura y vio lo que estaba sucediendo. Sin dudarlo, dio un paso adelante. ¿Golpeaste al profesor? Uno de ellos, mostrando un absoluto desprecio por el parentesco, escupió un espeso escupitajo a Pietro y amenazó con que se fuera si no quería ser golpeado. Al ver que Pietro no se inmutaba, el alborotador lo golpeó. Pietro esquivó hábilmente todos los golpes, luego barrió fácilmente la pierna del alborotador. Detrás de él, un estudiante con un ladrillo se abalanzaba sobre él. Pero al segundo siguiente, el ladrillo se hizo polvo con un golpe. Después de un breve intercambio, los tres fueron completamente sometidos, arrodillándose y suplicando clemencia antes de huir, incluso dejando su teléfono en el suelo. Sin embargo, el profesor de repente pateó a Pietro, quien lo bloqueó fácilmente. En ese momento, el profesor mostró una sonrisa de satisfacción. El profesor notó que incluso durante la pelea, el café de Pietro no se derramó del papel taza, lo que le confirmó que Pietro era un estudiante transferido con gran potencial. Por lo tanto, le preguntó a Pietro por qué aprendió esos movimientos. Pietro confesó, quería buscar venganza porque lo perdió todo, que estaba igual de muerto. Kim Sung-gu, ¿tienes alguna idea de unirte al club de voluntariado? Resultó que era un instructor de asesinos para el Club Glory, observando en secreto a Pietro. O desempeño, ya sea en la clase de gimnasia, durante la prueba de visión, en la clase de cocina o incluso durante la reciente pelea. El profesor lo guió por los pasillos. Hay una clase de desarrollo de asesinos escondida dentro de esta escuela, diseñada específicamente para entrenar a futuros asesinos. Lo llamamos el Club de Voluntariado. Bajo el alias de Kim Sung-gu, Pietro se infiltró en las filas del enemigo. Es un nuevo voluntario que trabajará con nosotros a partir de hoy. Lee Yuna se sorprendió de que Pietro también apareciera de repente aquí. Soy Kim Sung-gu. Gracias por la cálida bienvenida. Pero Pietro pensó que la gente de aquí no parecía asesina, excepto los dos que tenía delante. Uno era Dako Hyun, conocido por su velocidad, y el otro era Dako Jae, conocido por su fuerza. Ambos eran graduados de la 50 y octava generación del orfanato de honor, y creían que los que no eran del orfanato no tenían derecho a estar en esta clase. Incluso el instructor de asesinos no pudo hacer otra cosa que decir, entonces tengamos una ceremonia de bienvenida adecuada. Todos en la clase estaban ansiosos por dar la bienvenida a Pietro, pero los hermanos Dako fueron los que dieron un paso al frente. Lee Yuna intervino inmediatamente para mediar, esperando que todos pudieran llevarse bien pacíficamente, pero Dako Jae la apartó a un lado, diciéndole que se ocupara de sus propios asuntos. Lee Yuna sabía lo formidable que era Pietro, parecía que estaba salvando a Pietro, pero eran los hermanos los que necesitaban ser salvados. Entonces, Dako Hyun y Dako Jae atacaron inmediatamente a Pietro. Ante su ataque, Pietro lo manejó con facilidad. Los dos afirmaron que este lugar no era para matones de barrio, sino que estaba destinado a entrenar a los mejores asesinos del mundo, como él. Y él se refería al primer discípulo, Pietro. Los tres se distanciaron instantáneamente, y Pietro se burló de los dos hermanos para que entraran juntos. Dako Hyun y Dako Jae se enfurecieron al instante y cargaron contra Pietro con intensidad. Pero la pelea concluyó con los hermanos exhaustos y sudorosos, pero con una sonrisa orgullosa en sus rostros. Sus compañeros de clase los elogiaban por su victoria. Mientras tanto, Pietro se había ido y caminaba solo por los pasillos cuando una voz lo detuvo. Era Lee Yuna. ¿Estás menospreciando el club de voluntarios? Pietro se quedó sin palabras, preguntándose de qué estaba hablando. Lee Yuna había estado observando todo el tiempo y notó algo durante la pelea con Dako Hyun y Dako Jae. Nunca pusiste fuerza en tus golpes. Y a diferencia de ellos, ni siquiera sudaste. Lee Yuna inmovilizó a Pietro contra la pared. ¿Cuál es tu razón para estar aquí? ¿Estabas tramando algo? Pero ante esto Pietro permaneció en silencio, luego se deslizó torpemente hacia abajo para escapar de su agarre. Lo siento, pero es hora de almorzar, es medianoche. Al día siguiente, el instructor de asesinos recibió una misión urgente. El presidente del grupo Daewa, Choi Yun-chang, que era uno de los mayores patrocinadores del Club de la Gloria, los había contratado. Recientemente había habido varios casos de secuestros de adolescentes, uno de los cuales era el único hijo del presidente. La tarea era rescatar a su hijo y eliminar a todos los involucrados en el incidente. ¿Por qué no encargarse de ello a través de la policía? La razón de la petición del presidente era porque quería venganza. Además, al grupo que tenga éxito, nos aseguraremos de recibir un certificado de voluntario a través de las recomendaciones del presidente. En otras palabras, se convertirán oficialmente en asesinos. Levanten la mano si quieren hacer esto. Al oír esto, Pietro levantó inmediatamente la mano, junto con Lee Yuna. Dako Hyun y Dako Jae también se presentaron con confianza. Al día siguiente, el profesor les asignó investigar en el parque de atracciones porque aquí fue donde se le vio por última vez. La misión principal era asegurar al hijo y acabar con el secuestrador. Sin embargo, antes de investigar el paradero de los objetivos, fueron a disfrutar del parque de atracciones primero.
Los hermanos se subieron al tío vivo y luego corrieron con los coches de choque. Pietro y Lee Yuna no fueron una excepción. Estaban en una galería de tiro con un dueño muy travieso. Había pesado los objetivos mientras la despistada Lee Yuna inspeccionaba su pistola de juguete. Pero al segundo siguiente, reclamaron todos los grandes premios sin esfuerzo. Esta era la primera vez que los hermanos Dako se encontraban con tantas cosas divertidas, y ya habían olvidado sus anteriores disgustos. Solo Pietro sabía que podría ser su primera vez en un parque de atracciones. Después de todo, habiendo pasado por varios entrenamientos diabólicos desde la infancia, sus infancias probablemente fueron como la suya. Sin saber lo que era la diversión, solo ejercicios interminables. En este momento las sonrisas en sus rostros eran genuinamente alegres. Justo cuando estaban disfrutando de la tarde, el teléfono de Lee Yuna recibió de repente una señal de los AirPods de Choi Yong-guk, el único hijo del presidente Choi. Sorprendentemente, esta señal provenía del baño de mujeres. Lee Yuna siguió la señal y entró. Aunque todavía no había ocurrido nada inusual, la señal definitivamente provenía de la mujer. ¿Dónde conseguiste esos AirPods? Su expresión facial había asustado a la mujer, lo que alarmó a un hombre corpulento que estaba afuera. Empezó a amenazar a Lee Yuna por lo que había hecho, y luego empezó a empujarla. Entonces, él le lanzó la mano, pero de repente, Lee Yuna se volteó sobre el hombre y se envolvió alrededor de él por detrás, y casi apuñala al hombre con un palo de piruleta. Ella hizo todo esto inconscientemente en defensa propia. Al momento siguiente, estaba de vuelta en el suelo. Ahora dime, ¿dónde conseguiste esos? Por otro lado, el trío no había visto a Lee Yuna en un rato. Justo cuando Pietro estaba a punto de contactarla por teléfono, Lee Yuna salió corriendo jadeando y afirmó que había encontrado los auriculares de Choi Yong-guk, que aparentemente se habían perdido en la casa encantada. Al oír esto, Pietro ya lo sospechaba, ya que se dio cuenta de que dentro de todo el parque de atracciones, solo la casa encantada casi no tenía tráfico de personas. Pero el problema era que el software mostraba que las entradas para la casa encantada estaban completamente reservadas. Es la casa encantada. Pietro y Lee Yuna afirmaron al unísono. Inmediatamente abrieron la puerta de la casa encantada. Dako Hyung y Dako Yae también estaban llenos de vigor queriendo buscar pistas dentro. Sin embargo, una vez dentro, ambos estaban tan asustados que sus piernas se convirtieron en gelatina. Solo Pietro mantuvo la vista fija al frente. Sabía que algo era muy inquietante allí. La casa encantada, que debería haber estado llena de gente, estaba inquietantemente silenciosa, incluso sin personal. Pietro inmediatamente les advirtió que se prepararan para una pelea. Justo entonces, un humo denso comenzó a elevarse del suelo. Poco después, todos se derrumbaron al suelo, ya que resultó que todo el humo era hipnótico. Sin embargo, desde el principio, parte del plan era también dejarse secuestrar. No muy lejos, una figura se acercaba paso a paso. Mientras tanto, el instructor asesino buscaba frenéticamente al enlace, pidiéndole que urgentemente contactara a esos chicos. Sin embargo, por mucho que marcaba, nadie respondía. Según el instructor asesino, la persona detrás de los secuestros de adolescentes era en realidad el asesino Park Sang-do. Una vez fue un candidato a discípulo, pero fue expulsado por la sede porque el Club de la Gloria no podía controlarlo completamente. El enlace sonrió y dijo que los estudiantes habían dominado varias habilidades y deberían estar bien, pero el instructor asesino estaba sudando profusamente, tocándose inconscientemente su pierna ortopédica. Park Sang-do es una persona cruel. El instructor asesino presentó su pierna, afirmando que Park Sang-do fue la razón de su condición. Si los atrapa, les cortará las piernas. Mientras tanto, en el almacén donde Park Sang-do guardaba sus víctimas, Pietro y Lee Juno estaban atados a un poste inconscientes. ¿Lo sabías? Te dormí con cloroformo. Cuando la gente normal se desmaya por eso, duermen con la boca abierta. Lee Juno, sin embargo, tenía la boca cerrada. Sabía que se había descubierto que estaba despierta ahora. Pero en ese momento, Park Sang-do se abalanzó sobre ella con intenciones maliciosas. Pero justo entonces, el teléfono de Lee Juno llamó su atención. Cogió el teléfono y respondió: «Sé que eres tú, Park Sang-do. Si te atreves a tocar un pelo de esos chicos, te mataré a toda costa, incluso si eso pone en riesgo mi vida. Ha pasado mucho tiempo, veo que vas a por mí, no empieces con esas conversaciones aterradoras. ¿Te preocupa que vaya a lisiar a estos niños como a ti? ¿Qué tal si hacemos una apuesta? Te enviaré una ubicación, y cuando llegues, adivina cuántas piernas siguen intactas. Si aciertas, te devolveré al hijo de Choi Yeon-chang. Si adivinas mal, me quedaré con lo que quede». En este momento el instructor asesino tembló. Park Sang-do giró la cabeza hacia otra habitación. Los hermanos Dogo estaban gritando por ahí tratando de encontrar a Lee Juno y Pietro. «Es mejor que te apresures, señor». Entonces Park Sang-do terminó la llamada y salió de la habitación. Después de que Park Sang-do se fue, Lee Juno abrió los ojos en silencio.
No sabía qué hacer a continuación. Sus manos estaban firmemente atadas, así que en su lugar usó sus pies. Trató de despertar a Pietro, solo para descubrir que Pietro ya estaba despierto. Lee Juno rápidamente retiró sus pies en vergüenza. Luego trató de liberarse mientras Pietro observaba impresionado. Luego reveló que ya se había liberado hace mucho tiempo. Pietro liberó a Lee Juno, y los dos comenzaron a moverse hacia la siguiente habitación. Por otro lado, Dako Young y Dako Jae ya se habían despertado. Si no quieren morir, entreguen al hijo del presidente Choi. Park Sang-do sonrió levemente. ¿Qué tal una apuesta? Mientras tanto, el instructor asesino ya estaba en camino. Si ganas, liberaré al hijo de Choi Yeon-chang. Si pierden, entonces cada uno de ustedes deja una pierna. Dako Young y Dako Jae inmediatamente se interesaron, ya que parecía que este tipo no era solo un oficinista ordinario. De repente, Park Sang-do lanzó uno de los cuchillos. Las apuestas son más divertidas cuando las condiciones son justas. Dako Hyung no dudó. Recogiendo la hoja y cargando hacia adelante, te arrepentirás de esto, soy un experto con los cuchillos. Los dos chocaron furiosamente las hojas, pero Park Sang-do parecía mucho más tranquilo. Dako Young analizó los movimientos de su oponente y concluyó que era mejor, y ganará en una pelea prolongada. Pero entonces se dio cuenta de algo extraño cuando fue cortado. Sus hojas chocaron una vez más, luego Dako Young retrocedió. Este cuchillo no tiene filo. Al escuchar sus palabras, Park Sang-do sonrió amenazadoramente. Desde entonces, Pietro y Lee Jun-na siguieron el ruido y llegaron. Dako Young les hizo un gesto para que no interfirieran, porque estaban muy enojados, queriendo mostrar al hombre cuál era la verdadera fuerza de los hermanos Dako. Desde jóvenes se sometieron a varios entrenamientos diabólicos. En la prueba de selección final del grupo, fueron dejados caer en un bosque sin ningún recurso, hogar de miles de animales salvajes. Su tarea era sobrevivir en este bosque, pero su única arma era una pistola con solo una bala. En su desesperación por sobrevivir, los niños usarían esa bala en el momento más crítico, y algunos la usaron para acabar con sus propias vidas. Sin embargo, Dako Young y Dako Jae se convirtieron en hermanos de vida o muerte durante esa prueba. En ese entorno hostil, lograron guardar sus balas hasta el final, y esas dos balas fueron lo que decidió su destino. Un mes después, solo Dako Young y Dako Jae sobrevivieron del lote 58. Se sorprendieron al escuchar una noticia asombrosa. El discípulo, Pietro, también se había enfrentado a este desafío a su edad. En 58 años, Pietro fue el único que sobrevivió sin usar su bala. Desde ese momento, Dako Young y Dako Jae pasaron años esforzándose por convertirse en los mejores como Pietro. Los hermanos cargaron con determinación. Dako Jae se agachó y tacleó a Park Sang-do, mientras que Dako Young se volteó, cortando hacia Park Sang-do. En serio, en lugar de tu pierna, quizás debería cortarte el brazo. Park Sang-do agarró firmemente la muñeca de Dako Hyung, pero los hermanos tenían un plan. Dako Young dejó caer la hoja sin filo sobre la mano de Dako Jae, luego se lanzó hacia adelante con el cuchillo. Pero para sorpresa de Dako Jae, la hoja se hizo añicos. Park Sang-do había roto el cuchillo. Resulta que la hoja en la mano de Park Sang-do era 3 veces más pesada que los cuchillos ordinarios y mucho más dura. Esta cosa es el arma de un asesino. Park Sang-do entró en ataque, y sorprendentemente Dako Young y Dako Jae fueron derrotados fácilmente. Lee Eun-no quiso dar un paso adelante para ayudar, pero Pietro lo detuvo. En ese momento, Park Sang-do reveló una sonrisa escalofriante, levantando su hoja a punto de cercenar la pierna de Dako Young. Justo entonces, la voz de Pietro interrumpió a Park Sang-do. ¿Hacemos una apuesta? Dupliquemos la apuesta. 2 piernas y 2 brazos. Tomen mi cabeza también si quieren. Al oír esto, Park Sang-do le lanzó un cuchillo a Pietro, claramente encantado, sonriendo inocentemente. Sin embargo, Pietro recogió una bandeja colorida que había cerca. Esto será suficiente para lidiar contigo. Park Sang-do, que poseía una fuerza tremenda, no pudo evitar reír al oír las palabras de Pietro. No esperes que sea indulgente solo porque eres joven. Park Sang-do atacó con fuerza, pero Pietro logró evitarlo. Park Sang-do entonces persiguió implacablemente mientras Pietro usaba la bandeja como escudo para bloquear los ataques, pero Park Sang-do cargó otro ataque pesado. Mientras tanto, el instructor asesino estaba entrando en pánico mientras conducía al lugar. El instructor asesino una vez reunió un equipo para asediar al rebelde Park Sang-do compuesto por 5 asesinos Birang veteranos. Sin embargo, durante su lucha contra Park Sang-do, el instructor asesino quedó atónito. Park Sang-do se ocupó de ellos fácilmente, sus movimientos superaban los límites humanos. Incluso antes de que pudiera reaccionar, Park Sang-do le había cortado la pierna, lo que puso fin a su carrera como asesino. El último corte de Park Sang-do fue increíblemente preciso. Cortando la bandeja en las manos de Pietro por la mitad, Park Sang-do reveló una sonrisa de satisfacción, claramente y muy complacido con su manejo de la espada. Lee Yuna al ver esto no pudo evitar desenvainar una hoja, lista para apoyar a Pietro en cualquier momento.
Sin embargo, Pietro permaneció inusualmente tranquilo. Tocó el diseño de la bandeja aplicando una gran cantidad de fuerza de agarre, y la bandeja se arrugó como papel. Pietro asumió una postura de lucha. Gracias a ti, ahora tengo un arma. Park Sang-do se rascó la cabeza, entendiendo claramente que este no era un estudiante ordinario. Porque en el momento en que su golpe aterrizó, Park Sang-do pensó que había cortado a Pietro, pero Pietro esquivó hábilmente el ataque mientras bloqueaba al mismo tiempo. Park Sang-do ya no subestimó a Pietro, se quitó el abrigo y se puso serio. Lanzando su abrigo como una distracción, Park Sang-do cargó de nuevo hacia el impasible Pietro, desatando un combo feroz. Park Sang-do estaba seguro de que había cortado algo, pero entonces se dio cuenta de que Pietro se había ido. Pietro apareció de repente detrás de él, cortándole el cuello. Pietro logró asestar un golpe a Park Sang-do, lo que le hizo retroceder inmediatamente. La sensación de muerte se cernía sobre Park Sang-do, pero afortunadamente para él, logró bloquear el ataque con su mano. ¿De verdad eres un estudiante? Pietro posó con concentración en sus ojos. Justo entonces, Pietro de repente explotó en acción, y los dos se enfrentaron en un intenso combate. A medida que la lucha se intensificaba, Park Sang-do gradualmente no podía seguir el ritmo de la velocidad de Pietro. Sus pasos comenzaron a vacilar, e incluso sintió una intención asesina no humana en la mirada de Pietro. Lee Yuna solo podía observar en silencio. Sabía que no podía intervenir, porque en ese momento vio múltiples imágenes de Pietro. Sin embargo, justo cuando Pietro estaba a punto de asestar un golpe fatal a Park Sang-do hizo un sutil corte en la cara de Pietro. De repente, Park Sang-do sacó un cuchillo más fino. Resultó que escondido dentro de su cuchillo curvo había una hoja aún más pequeña y afilada. El peso del cuchillo curvo hizo que su poder fuera aún mayor. Sin embargo, el costo fue una reducción en la velocidad del usuario, y lo que Park Sang-do necesitaba ahora era velocidad extrema. Los dos chocaron a velocidades cegadoras. Lee Yuna incluso notó que Park Sang-do estaba usando el cuchillo de apuñalar para cortar también. Justo cuando Park Sang-do estaba a punto de apuñalar a Pietro, su mano se detuvo frente al cuello de Pietro. Park Sang-do descubrió que su mano de repente perdió fuerza, incluso incapaz de agarrar el cuchillo firmemente. Mirando el arma que caía, estaba completamente atónito. Parece que tu mano ya no puede ejercer fuerza. Fue solo entonces que Park Sang-do se dio cuenta, pero ya era demasiado tarde. Porque desde el principio, el objetivo de Pietro nunca fue su cuello. El verdadero objetivo de Pietro siempre había sido la mano de Park Sang-do. ¿Qué has hecho? Los músculos flexores, extensores y abductores. Los nervios mediano, radial y cubital. Los he cortado todos. Pietro explicó que nunca había tenido la intención de matar a Park Sang-do. En este punto, Park Sang-do tembló no solo por el dolor, sino también por su trágica infancia. Había sufrido una brutal humillación, colgado de árboles, atormentado por matones e incluso perseguido por perros feroces. Un día, mientras era enfrentado a dos perros, el matón preguntó: ¿Quieres hacer una apuesta? Cuando Park Sang-do oyó esto, fue como si un interruptor se encendiera dentro de él, removiendo profundamente su espíritu, y su cuerpo se movió involuntariamente. Pero Park Sang-do no fue tras los dos perros viciosos, en cambio, cargó contra el abusador. Apostó su vida, y desde entonces, apostar se convirtió en un comportamiento adictivo para él. Como ser inyectado con serotonina y adrenalina invisiblemente, apostar se convirtió en su alimento. Cada vez que apostaba su vida, sentía una interminable sensación de poder. Fue precisamente debido a tales apuestas emocionantes que ganó tanto victorias mayores como menores en cada batalla. Esta vez, sintió que se enfrentaba a un ser colosal, con un aura aterradora como si un paso en falso le llevaría a ser engullido por Pietro. Mientras tanto, Pietro manipulaba lentamente la bandeja, envolviendo gradualmente todo su puño con ella. Déjame mostrarte cómo un huevo puede romper una piedra. Con un solo puñetazo, la cara de Park Sang-do se arrugó como una lata. Justo cuando Pietro cargó de nuevo, Park Sang-do sacó repentinamente una granada de mano, amenazando: «Me rindo ahora, o nos volaré a todos con la granada». Y dentro de una de esas maletas está el hijo del presidente, el que estáis buscando. Lee Jung-ho se quedó inmediatamente en shock. Si la bomba explota, no solo el hijo del presidente Choi, sino que incluso nosotros podríamos no escapar ilesos. Pietro reflexionó por un momento. Si no quieres morir, arrodíllate. En ese momento, Pietro se abalanzó antes de que Park Sang-do pudiera reaccionar y le metió la granada en la boca. Entonces, Pietro sacó la anilla de la granada. Deberías conocer el poder de una granada. Si no quieres morir, manténla apretada en tu boca. Pietro estaba completamente furioso y decidió darle una lección a esta escoria. Pietro le dio un fuerte golpe en el riñón, luego otro en la parte posterior de la cabeza. Y mientras Park Sang-do caía, Pietro lo remató con un puñetazo final. Park Sang-do quedó destrozado hasta ser irreconocible, y la granada en su boca le hacía atreverse a no relajarse ni un poco. Justo cuando Pietro volvió a insertar la anilla, Park Sang-do finalmente sintió alivio. «Levántate, aún no he terminado». Park Sang-do se levantó lentamente, suplicando lastimosamente: «Lleguemos a un empate».
Lee Jung-ho y Pietro se quedaron estupefactos ante sus acciones, mientras seguía suplicando. Justo entonces, el instructor asesino irrumpió por la puerta gritando: ¡Park Sang-do! ¡Deja ir a eso, chicos! Pero la escena frente a él fue bastante impactante. El que una vez fue despiadado y duro Park Sang-do ahora estaba llorando en el suelo. A un lado, Pietro y Lee Jung-ho presentaron a Dako-young y Dako-jae, que apenas estaban conscientes. En poco tiempo el grupo envió gente a limpiar la escena. El hijo del presidente Choi fue rescatado según lo previsto, ileso, y Park Sang-do también fue empaquetado y enviado a esperar la disposición del Club de la Gloria. Sin embargo, el instructor asesino estaba profundamente preocupado. Aunque la pesadilla que terminó con su carrera ahora había terminado, era increíble que estos pocos chicos pudieran llevar a Park Sang-do a un callejón sin salida. Sin embargo, Pietro, bajo el alias de Kim Sung-gu, negó repetidamente su verdadera fuerza y el instructor asesino no pudo decir mucho más. Al día siguiente, según lo previsto, recibieron los certificados de voluntariado del Club de la Gloria. Sin embargo, en el ascensor al edificio de oficinas del presidente Choi, Dako-hyun se quejaba de que deberían haber obtenido un rango A en lugar de un rango D. Pero entonces, cuando las puertas del ascensor se abrieron, todos quedaron atónitos. Dos corpulentas empleadas estaban de pie frente a ellos. Dako-hyun presionó frenéticamente el botón de cierre del ascensor, temiendo que si la puerta se cerraba un segundo tarde, morirían allí. Pero cuando vio una secretaria curvilínea y bonita detrás de él, comenzó a presionar frenéticamente en el botón de abrir la puerta. Sus ojos nunca la abandonaron. Venid conmigo, os he estado esperando durante mucho tiempo. El presidente Choi nos ha ordenado que os tratemos bien. Luego disfrutaron de una cena extremadamente lujosa, e incluso les confeccionaron un conjunto de trajes a medida. Después, la secretaria los llevó al arsenal militar del grupo Daeha. Había miles de armas allí, de todo tipo imaginable. El arsenal era suficiente para equipar a todo un equipo militar, y el presidente Choi les ordenó que eligieran lo que quisieran. Tanto como quisieran, Dako-young y Dako-jae nunca habían visto una escena así antes. Sus ojos casi brillaban en verde, sin embargo fingieron ser indiferentes. Solo tomaremos un poco. Haremos que se lo entreguen. Lee Jung-ho estaba más interesada en los cuchillos. Aquí no solo había hojas de damasco, sino también cuchillos de acero especial S30 voltio. Cuando quiso coger uno, de repente recordó lo poco que había contribuido contra Park Sang-do, y de repente se sintió avergonzada de tomar sus cosas. En cuanto a Pietro, no estaba interesado en esas armas, estaba cogiendo un simple bolígrafo, ya que ya ha usado todo lo que hay en este arsenal. Esto es todo lo que necesito, la secretaria se dio cuenta de esto. Ahora, os llevaré a la oficina del presidente. Por supuesto, iremos allí entonces. El único que va a la oficina del presidente es Kim Sung-gu. Poco después, Pietro fue llevado a la oficina del presidente Choi, y se le ordenó a la secretaria que se fuera. Pietro estaba desconcertado, sin saber por qué el presidente Choi quería verlo a solas. Y como presidente del grupo Daeha, uno de los mayores empresarios militares del mundo, Choi Yun-chang estaba todo sonrisas. Bienvenido, Kim Sung-gu. Choi Yun-chang preguntó por la comida y la ropa, y Pietro respondió diciendo que era satisfactorio. ¿Por qué pediste que te trajeran a mí? Quería conocerte, no hay otra razón. Pero Choi Yun-chang se acercó. En realidad, podría haber una razón para que estés aquí. Estudiante Kim Sung-gu, sé quién eres. Al oír esto, los ojos de Pietro se abrieron. Te pareces mucho a Pietro. Esto hizo que Pietro sonriera un poco. El 24 de diciembre de 1978, en Namsan, un soldado ruso estaba siendo interrogado. Habla, bastardo. ¿Dónde está Choi Yun-chang? El ruso se rió. La única forma de salvar al chico es si entregas tus misiles a la Unión Soviética. Si te niegas, el hijo del grupo Daeha morirá. Al oír esto, Choi Dae asintió como si todo su mundo se hubiera derrumbado. La secretaria le aseguró que ya habían pedido ayuda a Estados Unidos y la fuerza Delta más elitista estaba en camino a Moscú, pero desafortunadamente la fuerza Delta que enviaron ya había sido eliminada. No tuvo más remedio que ir a ese lugar. Fueron a la iglesia del honor. Choi Daeha, frenético y casi fuera de sí, golpeaba como un loco las ventanas de la iglesia, rogándole al sacerdote: si está dispuesto a salvar a mi hijo, les aceptaré cualquier condición. El grupo Daeha puede proporcionar casi 100 años de apoyo a la iglesia. Esos 12 discípulos que está criando, por favor, envíe al mejor. No se preocupe, solo necesita rezar. Porque el misil de Dios ya ha llegado a Moscú. Una persona, incluso la élite de la Delta Force de EE, ha sido aniquilada. ¿Qué puede hacer una persona por sí sola? Todo, incluso solo, es suficiente. Porque mi hijo es el más fuerte. Pietro llegó, abrió la puerta de una cabina llena de rusos. ¿Cómo ha entrado aquí? ¿Está solo? Así es, respondió Pietro en ruso. El ruso estaba confundido. De repente le dispararon un agujero en la frente. Pietro se movía rápidamente mientras disparaba, dejando un rastro de cadáveres a medida que se adentraba en el tren. El número de vuestras cabezas coincide perfectamente con la cantidad de balas que tengo. Al entrar en la siguiente cabina, una voz le gritó:
Si no quieres un agujero en la cabeza de este chico, suelta tu arma. He oído hablar de ti. El monstruo que no deja supervivientes, el discípulo Pietro, levantó los brazos como si se rindiera, pero entonces empezó a hablar en coreano. Choi Yun-chang, agáchate después de que cuente hasta 3. 1. ¿Qué demonios estás diciendo? Habla ruso. 2. Deja de decir tonterías y arrodíllate, hijo de puta. 3. Pietro reveló una moneda que estaba escondida en el dorso de su mano. Entonces, de repente, en un instante, Pietro lanzó la moneda con todas sus fuerzas, golpeando al ruso justo en la frente. Gracias por salvarme. Eres coreano, ¿verdad? Nunca olvidaré tu amabilidad. Te lo pagaré. Oye, Choi Yun-chang, no he venido a salvarte a ti, dijo mientras le ponía el sombrero al niño. He venido a salvar el futuro de Daegru. Si lo entiendes, entonces vámonos. Hay un largo camino de vuelta a casa. Mientras tanto, de vuelta en el presente, gracias a ti, sigo vivo ahora. 40 años después, no he olvidado el rostro de mi héroe. Así que Kim Sung-gu, ¿verdad? Pietro, esto le impactó una vez más, temiendo que su identidad hubiera sido descubierta. Debe ser tu abuelo. Os parecéis mucho, pero no sabía que tuviera familia. Pietro pensó para sí mismo que hacía tiempo que alguien no le asustaba tanto. Sin embargo, también se sintió aliviado de que aquel joven frágil se hubiera convertido en un hombre apuesto. Más tarde, Choi Yun-chang reprendió a Kim Sung-gu por solo aceptar un simple bolígrafo. Soy feliz solo con esto, señor. Debido a esto, Choi Yun-chang decidió darle un regalo. No podía dejar que el nieto de Pietro se fuera así como así. Hace mucho tiempo, tu abuelo usó un modelo similar para salvarme. El pináculo de la tecnología del grupo Daewoo, el Steinpetrus V4. Este producto, no a la venta al público, tiene el motor más potente del mundo, presume de la velocidad extraoficial más rápida del mundo, con una velocidad máxima de 527,21 km, dividido por h, y también cuenta con capacidades de sigilo, incluso capaz de interrumpir todas las señales. Cuando esté en una misión, no hay necesidad de preocuparse por el monitoreo y el rastreo GPS. Los ojos de Lee Yun-chang se abrieron al ver el vehículo, avanzando incontrolablemente para acariciarlo. No tenías que llegar tan lejos. Mientras Dako-hyun y Dako-jae actuaban desinteresados, al segundo siguiente le preguntaron al secretario si podrían cambiar su equipo por este vehículo de ensueño, pero por supuesto, la respuesta fue no. Mientras tanto, Pietro le lanzó un casco a Lee Yun-chang, date prisa y súbete. Y ella accedió a hacerlo. Justo entonces el instructor asesino llamó. ¿Os estáis divirtiendo? No debería interrumpir en este momento. Pero hay algo que necesitas saber. La gente de Glory quiere conocerte. Están muy interesados en vosotros 4. Pietro aceleró el motor, sabiendo que era una reunión de asesinos. Las expresiones de Dako-hyun y Dako-jae se volvieron serias. Entendieron que esta era una oportunidad para mostrarse. Pero entonces, los dos solo pudieron montar en un patinete eléctrico de camino a la reunión. A un lado, Lee Yun-chang y Pietro solo pueden mirar con vergüenza. Acelera, Kim Sung-gu. Entonces se quedarán atrás. Exactamente. Vamos a alejarnos de ellos. Poco después se prepararon y llegaron a la iglesia filial del Club Glory. Dako-hyun y Dako-jae estaban extraordinariamente emocionados, siendo populares como molestos. Entiendo lo que quieres decir. Seguramente saben que se supone que somos rangos S. ¿Estás lista, señorita Yun-chang? Pero Lee Yun-chang estaba demasiado ocupada preocupándose de si la emoción de los hermanos podría causar problemas. Las enormes puertas de la iglesia estaban justo delante de ellos. Entremos entonces. Entonces abrieron las puertas de la iglesia. La escena ante ellos superaba con creces sus expectativas. La iglesia no era grande, pero estaba repleta de gente, todos asesinos de élite entrenados por el Club Gloria. Aquí es donde se reciben las revelaciones. Estas son las misiones que los asesinos de Gloria reciben según sus rangos individuales. Ocultas bajo una hostia sagrada para la comunión, las misiones se distribuyen a los asesinos. Para Lee Yun-chang, así es como los verdaderos asesinos obtienen sus misiones, pero para Pietro solo eran asesinos de bajo rango. Esta vez, Dako-hyun y Dako-jae recibieron su primera misión oficial del grupo y estaban excepcionalmente emocionados. Sin embargo, cuando vieron pelear como la misión, no entendieron lo que significaba. El sacerdote explicó que la iglesia no entrega misiones a los recién llegados, sino que les da una copa de deliciosa sangre sagrada como recompensa por unirse a la organización. Inesperadamente, el sacerdote salpicó la sangre sagrada en la cabeza de Dako-hyun. ¿Está buena? Os estábamos esperando. Sois unos malditos trastornados. Dako-hyun aplastó airadamente la hostia con los dientes. No sabéis con quién estáis hablando. Señor, los hermanos comenzaron a estirar sus músculos, listos para pelear. Dos ayudantes de la iglesia se interpusieron frente al sacerdote, también preparados para darles una lección a estos novatos. De repente, Dako-hyun saltó sobre el rango B con cicatrices con una patada, con Dako-jae siguiendo con un puñetazo. Se convertirán en discípulos de rango S como Pietro. Los hermanos continuaron su asalto combinado, empujando a su oponente hacia atrás. Lee Yuna observó asombrada, sintiendo que su fuerza se había vuelto aún más formidable que cuando lucharon contra Park Sang-do.
El rango B con cicatrices aterrizó firmemente en el banco de la iglesia. Vio a Dakoyai cargando contra él, pero luego se dio cuenta de que el más pequeño no estaba. Entonces de repente le agarraron los tobillos. ¿Me buscabas? Dakoyai luego saltó, listo para desatar un fuerte golpe. Rango B con cicatrices. Sin embargo, sangre comenzó a gotear en la cara de Dako-hyun. Yo también soñé una vez con ser como Pietro, pero parece que tendré que haceros daros cuenta de la realidad del mundo real. Dako-hyun exclamó el nombre de su hermano, pero inmediatamente recibió un puñetazo en la mejilla. Lee Yuna intentó dar un paso adelante para intervenir, solo para ser detenida por otro oponente. ¿Qué tal se ve el mundo real? Sabes, ese tipo ha trabajado toda su vida para llegar a ser rango B. Los asesinos normales que alcanzan ese rango pueden considerarse especiales. Otros asesinos del Club Gloria se dividen en 4 niveles. Los de rango D solo llevan a cabo tareas dirigidas a personas comunes. Los de rango C generalmente se enfrentan a pandillas u otras organizaciones armadas. Los de rango B participan en combates con otros asesinos. Los de rango A participan en misiones de asesinato a nivel nacional. Por encima de estos, los que se encuentran en la cima, los 12 discípulos, simbolizados por las cruces de plata que sostienen. Los esfuerzos por sí solos nunca serán suficientes para alcanzar el rango S. Si quieres convertirte en discípulo, la única forma es morir y renacer. El hombre con cicatrices levantó el puño y lo estrelló contra Dako-hyun, dejándolo inconsciente. Era solo un subordinado de Octopus, sin habilidades únicas ni habilidades correspondientes. Deberías estar agradecido de ser un ancla de ciervo, verdaderamente desvergonzado. En este momento, Pietro agarró la muñeca del ayudante. Ya basta. No te pases, señor. Pietro comenzó a apretar la muñeca con más fuerza, pero recordó el consejo de Gileón de no destacar y reprimió su impulso de pelear. ¿Cómo te atreves a hablar con tanta arrogancia a un adulto? Lee Yuna solo pudo observar aterrorizada mientras Pietro decía, golpéame tanto como quieras. Esto hizo que el ayudante se detuviera. Pero déjame llevarlos a un hospital, pero nunca olvidaré vuestra enseñanza, seniors, de no atreverme a hablar a la ligera de los discípulos. Bien, lo dejaremos aquí, pero a cambio, renunciad a vuestras licencias de voluntario. Pietro se quedó sin palabras. Podéis volver cuando os lo hayáis ganado. El grupo salió de la iglesia derrotado. Dako-hyun estaba decepcionado consigo mismo. ¿Qué le decimos al instructor Won-yu? Lee Yuna y Pietro solo pudieron mirar en silencio. Lo siento, Lee Yuna. Kim Sung-gu, no pudimos protegeros. Dako-hyun continuó asegurándoles que hicieron bien en no involucrarse. Mientras tanto, Pietro observó con un nuevo respeto por el joven, el lado de Dako-hyun y el líder. Así que necesito mostraros solo mi lado genial. Pietro le puso un casco a Dako-hyun, entonces vámonos, líder. Es hora de comer. Mientras tanto, Pietro estaba llevando a Lee Yuna a casa. Kim Sung-gu, ¿qué puedo hacer para hacerme más fuerte? No preguntes esas cosas. ¿Por qué quieres eso? Solo estaba preguntando. Pero, ¿estás bien? Nos quitaron nuestras licencias de voluntario. Las cosas se les quitan a los débiles. ¡Qué respuesta tan molesta! Eres un asco. Pero no cambia el hecho de mi debilidad. Lee Yuna agarró su ropa con fuerza, apoyándose en su espalda, todo tácito. Al caer la noche, los dos buscaron entretenimiento afuera y regresaron a la iglesia de la rama del río Han de Gloria. Bajo la luz de la luna, una figura oscura ya estaba presente en la iglesia. ¿Viniste a que te golpeen de nuevo o a arrepentirte de lo que hiciste? Oye, no ignores a los adultos cuando están hablando. Pietro estaba juntando sus manos con la cruz de plata de los 12 discípulos con sus manos. ¿Era realmente necesario llegar tan lejos? He venido a mostrarte lo que nunca has visto y lo que nunca volverás a ver en tu vida. Las habilidades de un discípulo de rango S. Durante esto, el asesino virano de la cara marcada casi se parte de risa. Sentía que, habiendo sido un asesino durante 14 años, nunca había visto siquiera a un discípulo, y mucho menos el combate de un discípulo de rango S. Sin embargo, cuando miró hacia un lado, se sorprendió. Yang SSI, que se encontraba entre los mejores, ahora tenía un rostro sombrío. Miraba fijamente a este desconocido estudiante de secundaria Dirang, que no tenía cobertura ni armas, solo sostenía un rosario sagrado, lleno de defectos. Pero sus ojos revelaban una intención asesina sin fin. Sang SSI, ¿este chico te ha dejado paralizado de miedo? Cuando Yang SSI volvió en sí, se tranquilizó pensando que solo era un chico con una mirada aterradora. Sacó un libro pesado de detrás. Si un junior comete un motín contra un senior, entonces el senior tiene derecho a ejecutar al junior. Yang SSI calculó en su mente. Solo lanza el libro. El oponente definitivamente se defenderá con el brazo, revelando un defecto debajo de sus costillas para atacar. Y cuando instintivamente se cubra el estómago después de ser golpeado, la postura encorvada le permitiría atacar los ojos del oponente. Pero mientras cargaba hacia adelante, su mirada involuntariamente comenzó a vacilar y sus manos perdieron el control, agitándose en el aire. El rosario sagrado del joven era afilado más allá de toda medida, ahora empapado con la sangre de Sang SSI. La cuerda azotó en la espalda. Entonces, de repente, todas las columnas fueron destruidas.
Yang SSI miró horrorizado, pero en el siguiente segundo, su cabeza ahora estaba separada de su cuerpo. Las pupilas de Yang SSI se dilataron repentinamente. Inmediatamente se cubrió el cuello, jadeando pesadamente, con la piel de gallina subiendo desde sus pies hasta su coronilla. ¿Por qué te quedas ahí parado? Yang SSI. Yang SSI estaba petrificado justo frente a Pietro, porque justo ahora, en su mente, se había enfrentado con Pietro miles de veces. No importaba el método o la forma, cada vez había sido derrotado. Con décadas de experiencia y miles de batallas a sus espaldas, Yang SSI instintivamente sabía si realmente peleaban o no. Estaba destinado a perder. La mirada y la presión del otro eran un tipo de poder aterrador que nunca había sentido antes. En ese momento Pietro simplemente levantó la mano ligeramente y Yang SSI ya estaba llorando y suplicando clemencia, rogando desesperadamente que lo perdonaran. Sin embargo, Pietro simplemente le dio una suave palmada en la cara. Señor, reconocer la presencia de la muerte es una habilidad fundamental para un asesino. En cierto modo, eres bastante fuerte. Hoy, has aprendido una valiosa lección. Después de decir esto, Pietro salió a grandes zancadas de la iglesia. Entonces apareció Yang, saliendo del coche con Alexander Miking. ¿Por qué haces esas cosas? ¿Qué pasa si provoca una situación y la gente del Club de la Gloria se entera? No pasará. Piénsalo, un asesino de rango cerveza ha sido derrotado por un recién llegado de rango ciervo, humillado por alguien 20 años menor sin siquiera lanzar un puñetazo. Si fueras esa persona, ¿lo anunciarías? Yang, haciendo pucheros y todavía preocupado por él, se quedó sin palabras. Mientras Pietro aceleraba el motor y se alejaba en la noche, al día siguiente, Doko Hyang y Doko Jae temblaban, preocupados por la ira del instructor asesino, ya que sus licencias de voluntario acababan de ser perdidas. Justo cuando se sentían completamente indefensos, un ruido los asustó de muerte. Pero no fue el entrenador quien apareció, fue Chang SSI. Jae es un fantasma. Vechi, fantasma malvado, ¿por qué viniste aquí? Señor, ¿va a volver a golpearnos? Señor, los hermanos temblaban en sus asientos. Sin embargo, Yang SSI simplemente les entregó sus licencias de voluntario, y los hermanos sonrieron ampliamente, aliviados de que su maestro no los regañara. Mientras tanto, la atención de Yang SSI ya estaba en otra parte. Estaba en Pietro, disfrazado de Kim Song-woo, cuya aura opresiva Yang SSI todavía no podía olvidar. Después, Doko Hyang y Doko Jae agradecieron a Yang SSI, y Pietro sonrió ante esta escena. Era hora de devolver también la licencia de voluntaria de Lee Yuna. Sin embargo, en el aula, solo Doko Hyang estaba presumiendo ante sus compañeros de clase, y Lee Yuna aún no estaba por ningún lado. En ese momento, en la sala de entrenamiento, Lee Yuna estaba entrenando furiosamente contra el maniquí. Recordando las peleas de Doko Han y Doko Jae con Park Sando, en su confrontación con el ayudante de la iglesia, se dio cuenta de lo débil que era en comparación. Apuñaló el maniquí exhausta. Si esto continuaba, su hermano Yujin estaría en peligro. Justo entonces, Pietro apareció detrás de Lee Yuna, entregándole la tarjeta de identificación de su licencia de asesina. No tengo derecho a tener eso. ¿Es por tu hermano? Te sientes lamentable, pero elegiste ser una asesina inadecuada para ti. Todo por tu hermano, ¿verdad? No actúes como si lo supieras todo. Si no entiendes la situación de alguien, no lo juzgues. No sé mucho sobre ti, pero sí sé una cosa. Tu hermano no es tu hermano biológico. Lee Yuna se quedó sin palabras. ¿Puedes contarme qué le pasó a tu hermano? Resultó que el hermano de Lee Yuna no era su verdadero hermano en absoluto. Era solo otro niño del orfanato. Lee Yuna siempre había sido una solitaria. No quería una familia. Abandonada en una taquilla de la estación de metro el día en que nació, debería haber muerto allí, pero fue salvada y enviada a un orfanato. Aunque las condiciones del orfanato no eran buenas, seguía siendo un lugar para vivir. Nunca le habían interesado conceptos como amigos o familia porque no quería que la abandonaran de nuevo. Pensaba que estaría bien morir sola. Sin embargo, durante una misión, recibió un disparo que le provocó una hemorragia grave. Durante el tratamiento de emergencia, oyó a gente discutir: ya no queda mucho plasma. ¿Deberíamos enviarla al hospital de honor? ¿Es necesario? Podríamos simplemente deshacernos de ella. Niños como ella hay por todas partes. Además, ya no tenemos mucho dinero de subvenciones. El personal salió de la sala médica y Yujin lo siguió afuera. Lee Yuna pensó que esto iba a pasar y se alegró de no tener remordimientos. Sin embargo, poco después se despertó en la cama del hospital y el médico le dijo que era un milagro, pero después de su recuperación nunca más volvió a ver a Lee Yuna. Pero justo entonces, Lee Yuna escuchó a los médicos hablar de Lee Yujin, que dijo que necesitaba salvar a su hermana, aunque le costara la vida. Al final, enfermó debido a la operación. ¿Está bien Mainuna ahora? Lee Yuna sintió como si se le rompiera el corazón. Pensaba que no le quedaba familia, que nadie haría nada por ella. Pero Lee Yujin estuvo ahí todo este tiempo. Un paquete de coagulante sanguíneo cuesta 7 millones de dólares, y Lee Yujin necesitaba una botella cada 5 horas. Es un fantasma que se está llevando todo mi dinero. Deshagámonos de él y detengamos el tratamiento. Pero justo entonces, Lee Yuna interrumpió su conversación, arrodillándose frente a ellos.
No lo tiren, ya estoy mejor y puedo ganar dinero. Pagaré los gastos, pase lo que pase, porque soy su nuna. Esa fue la primera vez que Lee Yuna tuvo una razón para vivir. ¿A quién le importa si no es mi verdadero hermano? ¿A quién le importa si no nos parecemos? Haré lo que sea para salvarlo. Vale, me he metido en vuestros asuntos imprudentemente. Me voy ya. Deberías terminar tu entrenamiento. Eres la persona más fuerte que he conocido, sin excepción. Te ruego que me ayudes a hacerme más fuerte. Pietro la examinó cuidadosamente, reflexionando. Lee Yuna era pequeña, débil, tímida, y tenía un temperamento rápido, todo lo cual son rasgos terribles para un asesino. Sin embargo, señorita Yuna tiene los mejores ojos para un asesino. Lee Yuna nunca apartaba la vista de una pelea, como si intentara absorberla por completo. Desde la pelea con Octopus, la pelea con los hermanos Dako, e incluso la rapidez de Park Sang-do, su agudeza visual dinámica está en el 1% superior. Este es un talento natural, una ventaja que no se puede compensar solo con esfuerzo, así que hay un arma que puede convertir tus desventajas en ventajas. Si puedes dominarla con precisión y habilidad, te convertirás en un asesino realmente excelente. Cuando Lee Yuna vio lo que tenía en sus manos, se sorprendió increíblemente. ¿De verdad esto será suficiente? Al día siguiente, Dako Young y Dako Jae estaban presumiendo de su salario semanal de 1 millón de wons, mientras que Lee Yuna aún no había aparecido. Dako Young supuso que Lee Yuna probablemente estaba haciendo un trabajo a tiempo parcial. Tenía que limpiar los rastros de los asesinos que habían visitado la escena, sin importar si la escena estaba cubierta de excrementos o vísceras. No le importaba la suciedad, porque le proporcionaba unos ingresos importantes. Por su hermano que yacía en la cama del hospital, Lee Yuna hizo todo lo que pudo, mientras Dako Young y Dako Jae no lo entendían. ¿Por qué trabajar tan duro cuando se puede tener dinero por no hacer nada? Justo entonces, Dako Young recibió un mensaje de texto de Lee Yuna, pidiéndole que le trajera una bufanda. Poco después, llegaron a un almacén frigorífico a 20 grados Celsius. Los dos jóvenes robustos temblaban de frío, sin llegar a entender por qué Lee Yuna querría entrenar en un lugar así. Por supuesto, es para entrenar y hacerse más fuerte. ¿Cómo puedes entrenar en este lugar? No es como si fueras a romper el hielo con tus propias manos. Lee Yuna les mostró el arte de la cuerda. El arte de la cuerda es un arma tradicional de artes marciales. Es muy flexible y se puede enrollar alrededor del cuerpo y luego lanzarla contra un enemigo. El arte de la cuerda gira mientras vuela, lo que aumenta su poder destructivo. Además, tiene una ventaja significativa. El enemigo no sabe cuándo ni de qué dirección vendrá, así que haz todo lo posible para dominarla, controlarla, deja que se convierta en una contigo. Sin embargo, los dos hermanos se rieron con sorna. Solo usa una pistola. Es mejor. Un arma oculta es una tontería. Dako Young lanzó el arte de la cuerda a un bloque de hielo, que lo hizo añicos. Está bastante bien. Pero las pistolas son un disparo, una muerte. Lee Yuna no estaba de acuerdo y recuerda lo que dijo Pietro. Una pistola puede lograr un disparo, una muerte. Pero un arte de la cuerda es diferente. Si el usuario es hábil y la usa correctamente, puede lograr un disparo, todas las muertes. Al oír esto, los hermanos casi se quedaron boquiabiertos, incapaces de creer lo que tenían ante sus ojos. Poco después, el dueño de la fábrica de hielo vino a preguntar si Lee Yuna había terminado su entrenamiento. He visto mucha gente venir aquí a romper hielo para entrenar, incluso he visto a alguien encerrarse aquí durante días. Pero ver a alguien romper todo el hielo como tú, eso es la primera vez. Lee Yuna pensó que el dueño estaba a punto de cobrarle por el entrenamiento, pero lo desestimó. No es necesario. Tu amigo vino y lo pagó, y me dijo que te diera un ungüento. Después de salir de la fábrica de hielo, Lee Yuna intentó agradecer a Pietro por mensaje de texto, pero no podía escribir nada. Así que en cambio Lee Yuna marcó el número de Pietro. Quería darle las gracias, pero no encontraba las palabras. Sin embargo, al otro lado, Pietro habló primero. Enhorabuena, señorita Lee Yuna. Por fin has conseguido tu propia arma de verdad. Nos vemos mañana. En ese momento, Pietro estaba mirando un folleto con información detallada sobre todos los asesinos. Se sabía que lo que Lee Yuna había estado buscando había estado firmemente en sus manos durante mucho tiempo. Mientras tanto, en una instalación subterránea, Park Sang-do había degollado a una persona mientras estaba desnudo. Pelead conmigo todos a la vez. Park Sang-do estaba rodeado de asesinos, algunos en el suelo moviéndose. Pero justo entonces, se oyó una voz al final del pasillo. ¡Qué fastidio! Ni la tinta de cerveza ni la tinta de vidente pueden matar al rango A Park Sang-do. ¿Qué hará falta? ¿Que venga un discípulo? Los asesinos forman la fila y se inclinan hacia el hombre, mientras Park Sang-do estaba en shock dejando caer su cuchillo. He oído que te gusta apostar. El candidato a discípulo Park Sang-do. Cuando te enfrentaste a un verdadero discípulo, dijo el hombre con una sonrisa malvada reflejada en los ojos de Park Sang-do. Discípulo, Nathaniel. Al día siguiente, un niño en el hospital no quería que le pusieran una inyección.
y Dakoyong y Dakoyai se reían de su miedo a las agujas, pero al segundo siguiente se volvieron para suplicarle a la enfermera, rogándole que fuera amable. Su presencia era para una nueva misión. Debido a que los nuevos reclutas asesinos deben someterse a un examen físico, todos los nuevos miembros deben someterse a varias pruebas en el Hospital Divina Honra. La parte más preocupante, la extracción de sangre. La razón es simple, el Club de la Gloria recopila información biométrica como huellas dactilares y ADN para colocar a los asesinos un collar que no cambia con la edad. Si alguien traiciona a la organización y huye, puede ser rastreado a través de esta información. Si se extrajera sangre del joven Pietro, descubrirían rápidamente que su tipo de sangre coincide con el del viejo Pietro. Esto significa que su verdadera identidad, el nuevo joven asesino Kim Sung-gu, en realidad Pietro, quedaría expuesta. Cuando Pietro regresó a la residencia de Jae-hoon, Jae-hoon parecía serio. Pietro mencionó inocentemente: sí, hoy me sacaron sangre. Jae-hoon explotó. Viejo tonto. ¿Qué estás haciendo? No te soporto. Primero, provocas a un asesino de rango cerveza, ¿y ahora te atreves a que te saquen sangre? ¿No estás simplemente diciéndole a todo el mundo que eres Pietro? Pietro se acarició la barbilla, aparentemente divertido por la situación. Jae-hoon estaba completamente furioso. ¿No quieres vivir? No es que no quiera vivir, he pensado en una forma de escapar por completo de su persecución. Voy a volar el hospital. Viejo loco, estás completamente fuera de tus cabales. ¿No lo estás? ¿Sabes lo que estás diciendo? ¿Crees que puedes meterte en ese lugar? El Hospital General Sol Divina Honra parece ordinario, pero oculta secretos inconfesables. No solo hay un departamento para disfrazar accidentes médicos como asesinatos, sino que también hay un equipo de acción para deshacerse de cadáveres abandonados. Los asesinos que vienen a este hospital incluso tienen médicos VIP dedicados para su tratamiento. Pietro era claramente consciente, evidentemente teniendo un plan preparado. Pietro se dio cuenta de que su ADN probablemente ya estaba almacenado en el centro de datos del hospital, y destruir la base de datos no era difícil. El desafío era que el discípulo Nathaniel estaba en ese hospital. Es un médico con un don divino que desapareció después de un accidente médico. Sin embargo, hace años en Río de Janeiro, Brasil, ocurrió un incidente impactante. Después de terminar su turno, un policía regresó corriendo a la estación. Cuando se acercaba a la entrada sintió que algo andaba mal. Alguien estaba tendiendo ropa en la entrada de la estación, pero cuando se acercó, el sitio aterrorizó, lo que provocó que chocara su coche en pánico. Resultó que lo que colgaba en la entrada de la estación no era ropa, sino cuerpos de miembros de pandillas de Río de Janeiro. Este incidente provocó una investigación por parte del equipo de acción, que solo se volvió más impactante y cuanto más profundizaban. En un edificio abandonado, los conflictos entre pandillas se intensificaron, y la situación era mucho más compleja de lo imaginado. Varias armas de fuego estaban dobladas, y las armas llenaban densamente la columna. El capitán del equipo sintió problemas y de repente, un par de manos grandes emergieron de la oscuridad, arrastrando a un miembro adolescente a una habitación oscura e inquietante. Entonces, el sonido de huesos aplastándose resonó, sumiendo el edificio en un silencio horripilante. Poco después, gritos escalofriantes resonaron desde la habitación. Bajo la tenue luz de la luna, se vieron cuerpos colgando del techo, y una figura alta e imponente se acercó lentamente, mirando hacia adelante en su mano, emitiendo volutas de humo blanco, pareciéndose a un sombrío segador. Murmuró con las mejillas abultadas: «Dadme a alguien más fuerte». El capitán del equipo, aterrorizado, levantó su metralleta y disparó salvajemente. Sin embargo, todos los esfuerzos fueron en vano. 6 jefes de pandillas que habían gobernado Río durante 30 años, y aquellos militares sin habilidades de combate de pie, fueron enviados a conocer a sus antepasados en un solo día. A pesar de los intentos de Jae-lin de disuadirlo, Pietro no se inmutó. Ya había ideado un plan para infiltrarse, pero necesitaba la ayuda de Jae-lin. Al día siguiente, los transeúntes en las calles se sintieron atraídos por la pantalla LED gigante, que mostraba un mensaje impactante. El 24 de agosto, Pietro irá a buscar al Dr. Nathaniel. Esto puso a todo el hospital en alerta sin precedentes. Todos los médicos estaban armados, el personal de seguridad patrullaba con frecuencia, e incluso se convocó a mercenarios brasileños profesionales. Además, muchos sentían curiosidad por el combate entre discípulos de nivel S, ansiosos por presenciar tal confrontación una vez en su vida. Sin embargo, nadie sabía cuándo aparecería Pietro, ya que siempre se movía de forma impredecible. Inesperadamente, Pietro ya se estaba mezclando entre ellos. Como siempre había dicho: «No hay necesidad de que me busquéis, yo iré a vosotros». Mientras tanto, en una casa de baños de lujo en otro lugar, sentados no estaban políticos que controlaban el gobierno, sino directores de ciertos grupos. Desde que expulsaron a Pietro, he estado muy preocupado. Ahora está declarando la guerra abiertamente, pero el problema es que ni siquiera sabemos dónde está ahora mismo. Joven, si Pietro aparece de verdad, eso va a ser un problema. Tienes que encontrar la forma de encargarte de él rápidamente. Si ni siquiera puedes lidiar con un viejo tigre sin dientes, estamos en un gran problema. Más te vale que renuncies pronto, no acabes haciéndonos limpiar tu desastre. Viejo necio. ¿He sido demasiado amable contigo para que empieces a engreírte?
No eres más que el jefe de personal del ejército. ¿Y aún así te atreves a hablarme así? ¿Me estás subestimando? Observa bien y mira cuál es más fuerte, la creación de mi padre o el prodigio que he cultivado. Mientras tanto, Pietro estaba en el hospital preparándose para ejecutar su plan. Aunque tenía las habilidades para ganarse la vida decentemente como médico ortopédico, su propósito al estar aquí no era practicar la medicina, sino eliminar al discípulo Nathaniel. El problema era que no había nadie en el hospital llamado Nathaniel. ¿Será que se sometió a una cirugía plástica y se cambió el nombre? Pero de lo que Pietro estaba seguro es de que Nathaniel estaba definitivamente en algún lugar de este hospital. Justo entonces, el sistema de comunicación de Pietro se activó. La voz de Yailin se escuchó. Parece que no encontraste nada en el departamento de recursos humanos. Pietro se quedó pensativo. ¿Cómo podía descubrir a Nathaniel sin revelar la identidad de Kim Song-woo? En ese momento, un mercenario brasileño pasó por allí, advirtiéndole groseramente: si no trabajas, bien, te mataré. La actitud de Pietro cambió repentinamente 180 grados, porque se le ocurrió un buen plan. Si el pez no se muestra, entonces encárgate primero del cebo. Le ordenó a Yailin que iniciara ese plan. Poco después, un miembro del personal médico entró corriendo al sótano, en pánico. Entregándole las imágenes del monitor al profesor, las imágenes mostraban a una persona enmascarada en la sala de cirugía ortopédica del tercer piso peleando con un mercenario brasileño. Sin embargo, la pelea fue completamente unilateral. El formidable mercenario no tuvo oportunidad de defenderse. La batalla duró solo 10 segundos antes de que terminara. La figura luego se acercó lentamente a la cámara de CCTV, mostrando claramente que era Pietro. Con esto, el profesor levantó ligeramente las comisuras de sus labios, diciendo con entusiasmo: «Realmente vino». Finalmente, el profesor había preparado un lugar VIP especial para Pietro, incluso esperando con ansias de despojarlo y colocarlo en una exhibición de especímenes humanos hecha a medida. Las imágenes de vigilancia se sintetizaron utilizando tecnología de imagen avanzada, incluso replicando las arrugas en el rostro del viejo Pietro a la perfección. Con las cosas llegando tan lejos, Nathaniel no tuvo más remedio que mostrarse. El cebo fue lanzado. Ahora, solo era cuestión de esperar a que el pez mordiera. Pero nadie sabía que Pietro había sido asesinado. Al mediodía, Lee Yuna también llegó al hospital. No podía entender por qué el discípulo Nathaniel, conocido como el profesor, le pidió que viniera. ¿Será que el incidente en el restaurante de pulpo había sido descubierto por ellos? De repente, Pietro apareció detrás de Lee Yuna. ¿Por qué estás aquí en el hospital? No deberías estar aquí por ninguna lógica. Al ver a Kim Sung-woo tan a la defensiva, Lee Yuna finalmente compartió sus pensamientos. Puede que no me creas, pero tengo que decírtelo. Ese abuelo que conocí en la librería, pues claramente tiene una conexión contigo, pero para salvarme, le dispararon. Si nada salió mal, es posible que ya no esté vivo. Después de un momento de reflexión, Pietro finalmente dijo, aunque no quería involucrarte: si viniste al hospital por ese incidente, entonces debes haber visto a esta persona. Discípulo Nathaniel, no digas que no lo conoces. No fuiste llamada para unirte a esta operación de caza. ¿O sí? ¿Fue él quien te trajo aquí? Pero antes de que Lee Yuna pudiera hablar, un ruido repentino desde atrás interrumpió su conversación. Ambos se giraron hacia el sonido, y la expresión de Lee Yuna se volvió cada vez más inquieta. Sintió un escalofrío en la espalda y se estremeció cuando una presión invisible pareció asaltar todo su cuerpo. Delante de ellos se alzaba un hombre imponente y formidable, el actual discípulo, Nathaniel. Su mirada, fija en Pietro, estaba llena de una intensidad opresiva. Mientras Pietro se levantaba, Lee Yuna estaba preocupada de que si estos dos se involucraban entre sí, seguramente terminarían peleando. Sin embargo, Pietro extendió su mano a Nathaniel. «Saludos, profesor. Soy un asesino de rango siervo que ha sido asignado a esta misión. Kim Sung-woo, es un honor conocer a un discípulo». Nathaniel mantuvo su mirada en Pietro, y no dijo mucho. Luego le indicó a Lee Yuna que lo viera después de que terminara su ronda. «Te veré luego». Al enfrentarse a este asesino de primer nivel, Pietro también sintió un escalofrío de miedo. Un simple apretón de manos antes lo había dejado hormigueando. Nathaniel sintió la misma fuerza abrumadora, incluso luchando por atrapar los documentos entregados a él. Sus guantes incluso llevaban la huella de su apretón apretado. Sin embargo, el profesor no estaba enojado, sino extremadamente emocionado, ya que esta poderosa presión era exactamente lo que deseaba. Esperaba que Pietro se quedara a su lado para convertirse en el mejor espécimen. Poco después, un ayudante encontró a Kim Sung-woo y le entregó una tarjeta de identificación que permitía el acceso libre por todo el hospital. El profesor rara vez selecciona asistencia personal, pero tú, chico, en realidad captaste a favor del profesor. No sé qué racha de suerte tienes. Pero recuerda 3 cosas. Primero, nunca hables antes de que el profesor haga una pregunta. Segundo, nunca cuestiones ninguna de las decisiones del profesor. Y por último, lo más importante, nunca rechaces su gracia.
Esto dejó a Pietro desconcertado, aún sin tener claro la situación actual. No mucho después, apareció ante el profesor. Ante él se alzaban 8 hombres corpulentos, cada uno con un rostro marcado por incontables batallas y un penetrante olor a sangre. No eran del Club de la Gloria, ni le eran leales, solo seguían a su propio rey, y ese rey era el actual discípulo Nathaniel. Inmediatamente después, los asistentes bloquearon todas las salidas del hospital. Ya habían cotejado todas las muestras de sangre de ancianos para obtener su ADN. Encontrar a Pietro era solo cuestión de tiempo, ya que ningún disfraz podía cambiar la información biológica. Sin embargo, podrían buscar toda su vida en esa dirección y aún así nunca encontrarme. Pietro pensó mientras escuchaba sus planes con total claridad. Justo entonces, el profesor dijo que iba a llevar a Kim Sung-gu a alguna parte. Bajaron por el hueco de la escalera. Pietro seguía al profesor, sin saber cuánto tiempo llevaban caminando, ni cuán profundo bajo tierra estaban. Especialmente porque este lugar no estaba marcado en los planos ni en el plano del hospital. Pietro no sabía cuántos pisos descenderían, ni cuánto tiempo caminarían, y al final de las escaleras no sabía dónde conducía. Tampoco podía entender qué quería mostrarle el profesor en última instancia. Pronto, con un pitido, la puerta se abrió, revelando una escena escalofriante. Órganos envueltos alrededor de cada cadáver. Este método era verdaderamente una afrenta a dioses y hombres. El profesor explicó que este era su lugar para realizar su ideal, para explorar toda la información sobre biología. Charles Darwin dijo una vez que todas las especies evolucionan a través de la selección natural, que la evolución es impulsada por el azar. No hay razón para preocuparse por la supervivencia del más apto, pero Darwin se equivocaba. Mi selección no podría deberse a la naturaleza o al azar, sino más bien a minimizar a los débiles innecesarios, preservando los genes fuertes para un mayor desarrollo. Comparado con revivir a la fuerza a una persona enfermiza, esto tiene más valor médico, así que, Kim Sung-gu, tú lo harías. Antes de que el profesor pudiera terminar su frase, una enorme alarma sonó en el sótano. El sujeto experimental en la sala subterránea está escapando. Por favor, investigadores en la sala, cierren las puertas rápidamente. Advertencia, el principal en un receptor ha sido activado a la 4ª etapa. No se puede controlar al sujeto experimental mentalmente. El sujeto corrió frenéticamente hacia la puerta, sintiendo que todo estaría mejor una vez que saliera de aquí. De repente, el profesor dijo, estaba hablando de algo muy importante, así que no podemos dejar que un simple sujeto experimental interrumpa nuestra conversación. Volviendo al tema principal. Me gusta la gente fuerte. Así que, los músculos e incluso las células de los fuertes los he diseccionado para estudiar, principalmente porque tengo a una persona que quiero superar mucho. Veo todo este potencial en ti. Eres tan joven y sin embargo posees una fuerza extraordinaria. Quiero ver los resultados de tu evolución. Cuán fuerte te volverás después de evolucionar es incognoscible. Pero, ¿no es emocionante pensar en este tipo de cosas? Excepto mi gracia, Kim Sung-gu. Con mi habilidad, puedo convertirte completamente en un rango A, incluso hacerte tan fuerte como un discípulo. Después de salir del sótano, Pietro estaba lleno de dudas, aunque obedecerle externamente no tendría un gran impacto. Todavía sentía su fuerza inusual, podía sentir claramente el otro lado de la pared y podía aprovechar con precisión el momento para destrozarle el cráneo, pero sentía curiosidad por la fuente de este poder. Para continuar investigando, Pietro decidió profundizar. Su tarea principal ahora era resolver el problema de la sangre. Planeaba colarse y cambiar los resultados de la comparación. Jay se opuso a su decisión, señalando que no es fácil entrar en ese tipo de habitación, y si lo descubrían, pero Pietro dijo que eso no sucedería, ya que ahora tenía la tarjeta de identificación del profesor, que permitía la entrada a cualquier habitación. Mientras acompañaba a Nathaniel en las consultas, siempre vigilaba el tiempo. Una consulta típica duraba unos 4 minutos y 30 segundos. Solo encontrar y reemplazar dentro de ese plazo, y nadie se daría cuenta. Pero por mucho que Pietro buscó, parecía que no podía encontrarlo. Por otro lado, mientras Nathaniel regresaba, el médico informó los resultados de la muestra de sangre en comparación, mostrando que la sangre de ninguno de los ancianos coincidía con la de Pietro. Cuando regresó a su habitación pensando en estos asuntos, encontró a Kim Sung-gu allí. No podía entender por qué un simple asesino de rango D entraría en la habitación privada de un discípulo. En este momento, Pietro parecía desconcertado. El profesor había estado consultando a la misma hora y ruta todos los días. Sin embargo, todavía faltaban 2 minutos y medio para que terminara la consulta. ¿Por qué este tipo había regresado tan rápido? ¿Estaba haciendo esto a propósito para mostrarse? Ya fueran las consultas, persuadiéndose a sí mismo para aceptar la gracia, o revelando los secretos ocultos en el sótano. ¿Eran estos solo cebos lanzados para atraerlo a revelarse? El profesor preguntó repetidamente. ¿Realmente necesitas explicar esto claramente? Con un destello de perspicacia, Pietro respondió, vine a entregarle esto. No sé qué es. El Dr. Hong me pidió que se lo diera. Después de decir esto, inmediatamente intentó irse, pero el profesor lo agarró del hombro. El profesor tampoco era tonto. Las huellas de lectura en los documentos no parecían provenir de alguien inconsciente.
¿Qué es exactamente lo que buscas? Querer saber sobre las muestras de sangre de los ancianos. ¿Qué es exactamente lo que te da curiosidad? Si no puedes responder a estas preguntas, la verdad es bastante evidente. Sin embargo, Pietro permaneció inusualmente tranquilo. Una persona puede cambiar su tono y comportamiento, incluso sus rasgos faciales y expresiones. Pero una cosa que no se puede falsificar es el ADN. Nunca hemos podido atrapar a Pietro, así que especulo audazmente que tal vez Pietro ya no es la persona que conocemos. Empecé a investigar a personas que se han sometido recientemente a cirugía plástica o reasignación de género. Cirugía, y luego comparé a esas personas con los tipos de sangre en la tabla, pero no encontré ninguna coincidencia. Lo siento, profesor. Debería haber pedido su permiso antes de investigar esto, pero estaba tan ansioso por atrapar a Pietro que me dejé llevar y me extralimité en mi autoridad. Lo siento, el profesor aún albergaba dudas, pero las respuestas de Pietro fueron impecables. Usando la excusa de que tenías polvo en la cara, tocó suavemente la frente de Kim Sung-gu y luego se giró para decir: tu dedicación a tu trabajo es encomiable, pero no debes perder la dignidad como miembro de Gloria. Puede retirarse ahora. Después de que Pietro se fue, el profesor miró su mano perplejo. La cara de ese chico no es maquillaje ni una máscara de piel humana. Es piel humana joven de verdad. Ese Pietro no debería ser Kim Sung-gu entonces. ¿Dónde estás realmente? Sao, estoy esperando ansiosamente verte. Y luego erosionarte lentamente. Hay un hombre dispuesto a desafiar al más fuerte del mundo a cualquier precio. En un anfiteatro romano moderno, conocido como un coliseo moderno sin ley, donde cualquier forma de asesinato está permitida, Carter Pogman, conocido por tener las piernas más fuertes del mundo, se encontró completamente indefenso cuando conoció a este hombre. Un solo movimiento en su pierna fue como si nunca hubiera sido parte de Pogman, conocido por tener los puños más duros del mundo. Cuando luchó contra este hombre, sus propios puños se sintieron como si estuvieran hechos de goma, y los principales gángsters del mundo eran solo juguetes para ser aplastados en su presencia. Aunque derrotó a los más fuertes del mundo, lo que dijeron fue: nunca podrá ser el más fuerte a menos que Pietro no esté en este mundo. Esto puso a Nathaniel increíblemente irritable porque todas las personas que había matado hasta ahora, todos hablaban de Pietro. Entonces, ¿quién es exactamente Pietro y dónde está realmente? ¿Derrotarte es la única forma de convertirse en el más fuerte del mundo? Tengo que verte y matarte yo mismo. Es hora de ver a la última persona que te vio. Entonces le indicó a su subordinado: ve e invita a nuestro amigo. Por otro lado, el ancla siervo 333 y 334 estaban culpando a Leona. ¿Por qué vino un ancla siervo 335 aquí? Leona estaba molesta, pensando en cómo podría explicar esto a dos evomaníacos. Entonces, una voz los interrumpió. Leona, ve a ver al profesor ahora, no hagas preguntas. Leona inmediatamente se sintió incómoda, mientras que los dos hermanos detrás de ella se quedaron boquiabiertos. Este era un rango por debajo de Taker Santos. ¿Quién eres, Leona? Poco después llegó a la habitación del profesor. Sin perder palabras, el profesor le mostró una foto de Pietro y dijo: debes ser la primera persona en haber sobrevivido a un enemigo contra el que incluso los discípulos luchan. Al principio, pensé que Pietro te dejó ir por un capricho, pero también sobreviviste a tu pelea con Park Sang-do. Solo eras hábil con algunas técnicas de cuchillo, sin nada particularmente especial en ti. Como ancla siervo, señorita Leona, ¿cómo se las arregló para sobrevivir? ¿Es esto algún tipo de milagro? Sin embargo, incluyéndome a mí mismo, los discípulos tienen una hipótesis. Desde el momento en el restaurante de pulpo hasta la base secreta de Park Sang-do, ha sido ayudada por Pietro. Como forma de pago, debe haber habido algún tipo de trato entre ustedes. Pero tú, que vienes de un orfanato, sin poseer nada más que tu cuerpo, ¿qué podrías posiblemente hacer por Pietro? Esta es de hecho una pregunta desconcertante. ¿O eres un agente doble? Entiendo que no tenías otra opción, especialmente porque tienes un hermano al que cuidar. Escuché que tu hermano Lee Yuna tiene hemofilia, un trastorno hereditario de la coagulación que es una enfermedad hemorrágica. Con complicaciones, casi no tiene esperanza de recuperación en los próximos 3 años. Es tan joven verdaderamente lamentable, ¿no es así? Sin embargo, puedo salvar a tu hermano. Nuestro Hospital Honor ha desarrollado un suero valorado en $4. 5,000 millones, solo una inyección. Él se curará. Ahora, deberías entender de qué lado debes estar. Lee Yuna, incapaz de negarse, preguntó apresuradamente: ¿qué puedo hacer exactamente? El profesor estalló en risas. Por supuesto, serás mi cebo. Pietro dijo que vendría a buscarme el día 24. Pase lo que pase, debes decirle que se reúna conmigo en el campanario del vestíbulo del hospital el día 24. Con tus habilidades, es absolutamente imposible ganar $4. 5,000 millones en 3 años. De esta manera puedes salvar a tu hermano y yo puedo encontrar a Pietro. Este es un trato beneficioso para todos que no puedes rechazar. Piénsalo bien, pero antes de eso, necesito arreglar un lugar para ti en el hospital. Con este diagnóstico, Lee Yuna se sorprendió enormemente. No te sorprendas, en mi hospital no puedes ser admitido sin una enfermedad.
Pero si rechazas mi propuesta, ¿sabes quién terminará con este diagnóstico después? Señorita Lee Yuna, nos vemos en nuestra consulta. Nuna, tengo muchas ganas de ir al partido de fútbol internacional, pero las entradas son muy caras. Eres tan joven. ¿Por qué preocuparse por el dinero? No te preocupes. Ya he encontrado una manera. Lee Yuna, soportando un dolor severo, finalmente no hizo un sonido fuera de lugar y colgó el teléfono. Poco después, Lee Yuna fue enviada a la habitación 604. En este momento estaba extremadamente preocupada. Si el profesor supiera que Kim Sung-gu la había estado ayudando todo el tiempo, los tres perderían sus vidas. Pero si tomaba la decisión correcta, su hermano podría vivir bien. Esto la puso en un dilema. De repente, una voz interrumpió sus pensamientos. Girando la cabeza, Kim Sung-gu ya había abierto la puerta. Lee Yuna se quedó sin palabras. En un momento así, esta persona todavía andaba por ahí. Sin embargo, Pietro parecía serio. No entendía qué le pasaba a Lee Yuna. Como su profesor, nunca recordaba que su discípula se hubiera roto un brazo antes. Interrogó a Lee Yuna. ¿Qué ha pasado exactamente? Lee Yuna estaba perdida y luchaba. Su mente era un caos. Entonces tartamudeó. ¿Estás libre el día 24? Pietro se extrañó. ¿Qué pasa con el 24? En cualquier caso, ven bajo la torre del reloj a las 2 de la tarde del día 24. Tengo algo que contarte. Aunque Pietro notó que Lee Yuna estaba inquieta, no preguntó más y simplemente accedió a su petición en silencio. Después de que Pietro se fuera, Lee Yuna lloró desconsoladamente, sin estar segura de si lo que estaba haciendo estaba bien o mal. No tenía a nadie en quien confiar y tuvo que soportarlo en silencio. Sin embargo, Pietro lo vio todo. El 24 de agosto, el profesor, lleno de anticipación, llegó temprano al vestíbulo del hospital porque anhelaba la aparición de Pietro. En ese momento, Lee Yuna estaba extremadamente ansiosa. No tenía ni idea de cómo explicarle las cosas al profesor. Cuando el reloj dio las 2, no estaba segura de si su elección era correcta o incorrecta, pero no tenía otra opción porque no podía superar la barrera en su corazón. En realidad, cuando estaba en la habitación, la torre del reloj que Lee Yuna mencionó no era en realidad la torre del reloj del vestíbulo del hospital, sino la del patio. En ese momento, el vestíbulo del hospital estaba plagado de asesinos. Si Nathaniel supiera que la persona real que mató al pulpo era Kim Sung-gu, entonces enfrentándose a estos asesinos en forma de red, incluso Kim Sung-gu, por muy hábil que fuera, probablemente tendría dificultades para hacerles frente. Recordó el momento en que Kim Sung-gu apareció de repente, una persona llena de arrebatos, pero también fue la primera vez que se dio cuenta de lo feliz que era tener a alguien a su lado. Sus discusiones en la escuela, o disfrutar de momentos divertidos en el parque de atracciones y la sensación de dependencia durante los momentos críticos, Kim Sung-gu le brindó una inmensa seguridad. Incluso él era el único que conocía sus verdaderas habilidades. ¿Cómo podría traicionarlo? Por lo tanto, Pietro fue desviado con éxito según lo acordado, y Lee Yuna esperaba que se fuera rápidamente. A medida que pasaba el tiempo, el profesor comenzó a interrogar a Lee Yuna. ¿Por qué Pietro no ha llegado todavía? En ese momento, tembló por completo y tartamudeó. En realidad, no he visto a Pietro desde ese día. Te mentí porque estaba desesperada por conseguir la medicina para salvar a mi hermano. Puedes hacerme hacer cualquier cosa. Por favor, no le hagas daño a mi hermano. Lee Yuna se derrumbó en el suelo sollozando fuertemente. No podía traicionar a Kim Sung-gu, ni podía resistirse a los discípulos del Club de la Gloria. Sin embargo, el profesor no estaba satisfecho con tal respuesta. Una asesina inútil y descerebrada como Lee Yuna, incapaz de traer a Pietro aquí, significaba que había perdido su valor, y solo había un resultado: eliminarla. Con el sonido de una valla rompiéndose, numerosos asesinos experimentados se abalanzaron hacia adelante. Alarma de incendios. Personal médico y todos los pacientes, por favor evacúen rápidamente. De repente, el hospital se sumió en el caos. Después de que la multitud se hubo ido, todas las puertas de emergencia contra incendios se cerraron, y los que estaban dentro del hospital entraron en pánico. Incluso el profesor no fue una excepción. No había humo ni un calor sofocante en el interior. Justo cuando todos estaban desconcertados, apareció una figura familiar, Pietro. Habló por un walkie-talkie a todos. Estoy justo aquí. En ese momento, Pietro era muy consciente de que la gente común piensa en escapar a un lugar seguro, primero cuando se produce un incendio, así que todos aquí no son ni personal médico real ni pacientes, sino asesinos que están aquí para matarme. Nathaniel estaba muy confundido, desconcertado por la mención de mí por parte de Pietro. Aunque sabía que Pietro no era una persona común, y mucho menos un asesino normal, nunca esperó que Pietro hiciera de héroe. ¿De verdad crees que tú, un asesino descerebrado, puede manejarlos? ¿En serio? Son agentes funerarios. En las favelas de Río de Janeiro, Brasil, los niños normalmente no viven más de 16 años. Un gran número de personas mueren cada día. Por lo tanto, se le llama la ciudad de los funerales. Su supervivencia del más apto es la ley. Solo los fuertes tienen la oportunidad de sobrevivir. Sus diversas actividades ilegales prosperan. Secuestros, drogas, comercio ilícito, lo que sea, está ahí. Y de ahí los 100 mejores supervivientes están ahora reunidos en este hospital. Kim Sung-gu.
Ya que Pietro no vino, también es una buena oportunidad para que vea cuán profundo es realmente tu potencial. Ahora mismo, eres como un cachorro de tigre, aún no una bestia feroz. Enfrentándote a una manada de bestias parecidas a hienas, deberías tener dificultades para defenderte. Deja de actuar como un niño, acepta mi gracia y déjame hacerte más fuerte. Pietro parecía despreocupado, encogiéndose de hombros con impotencia. Nathaniel entendió lo que quería decir. En un instante dos cayeron desde un lugar alto. Dos asesinos verán, portando afiladas hojas, saltaron, pero antes de que pudieran siquiera regocijarse durante 2 segundos, Pietro fácilmente les cortó la garganta. Esto sorprendió a todos los presentes. Mató a los asesinos que cayeron del cielo sin siquiera mirar, incluso con precisión apuntando a sus puntos vitales. Incluso su arma era solo un bolígrafo. ¿Todavía crees que soy solo un cachorro de tigre ahora? Matar a una persona es fácil. Cortar una arteria solo lleva 1 minuto y 12 segundos. Una vena solo 40 segundos. Si es la carótida, solo 12 segundos. No importa lo fuerte que seas, todo el mundo muere. Suponiendo que se tarda 1 minuto en matar a una persona, y hay 100 asesinos experimentados aquí, como asesino de rango siervo, ¿puedes durar 100 minutos? En un instante, los asesinos lo rodearon. Pietro se enfrentó a esta gente sin ningún pánico, pero el flujo constante de atacantes gradualmente lo empujó a una esquina. Porque a estos asesinos, incluso si un compañero muere, no les importa en absoluto. Su lucha permanecerá inquebrantable. Aunque Pietro era extremadamente rápido, capaz de esquivar sin piedad golpe tras golpe, su resistencia no era infinita. Incluso él empezó a sentirse sin aliento. El profesor sentía mucha curiosidad por esto. El profesor pensó, ¿cuánto más puede sorprenderme? No solo no había salida detrás de él, sino que docenas de asesinos también bloqueaban el camino de Pietro. Pietro se detuvo por un momento, ciertamente superado en número, pero estar acorralado era parte de su plan. Extendió la mano hacia la dirección de una boca de incendios, y los agentes funerarios estaban confundidos, sin saber lo que estaba planeando hacer. De repente, agarró una manguera contra incendios, y un torrente de agua feroz brotó, dispersando a los agentes funerarios. Justo cuando Pietro se estaba divirtiendo, la manguera de agua a alta presión de repente se quedó sin agua. Los buenos tiempos siempre son efímeros. Los asesinos aprovecharon la oportunidad para recuperar el aliento, pero una manguera de agua no mata a la gente. Pietro se giró para buscar un desfibrilador. En un abrir y cerrar de ojos, los agentes funerarios cayeron uno por uno, pero en ese momento el alto voltaje también perdió su potencia debido a un cortocircuito. El profesor admiró esta jugada. Que este chico estuviera acorralado era solo una artimaña. Usar la manguera de agua era para hacerles pensar que se había quedado sin opciones, pero todo era una trampa para usar el desfibrilador. Aunque el número de oponentes había disminuido significativamente, todavía había más de la mitad de los agentes funerarios vivos. Pietro recogió un portapapeles del suelo, dibujó algunos trazos con un bolígrafo en él, y luego lo arrojó hacia los agentes funerarios. El portapapeles tenía una figura humana dibujada en él, con una gran cruz roja en el cuello. Pietro caminó lentamente hacia la multitud. Una herida en la arteria carótida que provoque un sangrado excesivo será la causa de la muerte para todos vosotros. La asombrosa actuación en combate de Pietro dejó a Li Yuna atónita. Aunque había oído leyendas sobre Pietro antes, no parecía diferente de un ordinario anciano. A pesar de luchar con todas sus fuerzas, eso era todo lo que había. No parecía la figura legendaria de las historias, capaz de enfrentarse a 1000 personas solo. Si esa leyenda fuera cierta, debería verse exactamente como lo que se vio hoy. En poco tiempo, Pietro se había ocupado de las personas restantes. El profesor estaba extasiado. Este chico acaba de derrotar a 100 personas en 13 minutos. Realmente es de gran valor para la investigación. Sin embargo, Pietro dijo, aún no ha terminado. ¿Todavía estás vivo? ¿Deberías subir yo o bajarás tú? Tú eliges. Acompañado de un fuerte crujido, Nathaniel saltó. Tan pronto como aterrizó, Pietro sintió un aura fuerte. Esto debería responder a tu pregunta. También tengo una pregunta que me da mucha curiosidad. No puedo entender por qué eres tan fuerte a una edad tan temprana. Ser clasificado como un asesino de rango siervo es desconcertante. ¿Tienes otra identidad? ¿O eres un espía de otro país? Realmente te estás volviendo más y más emocionante. También tengo curiosidad por algo. ¿Las personas inseguras siempre hablan mucho? Nathaniel esbozó una leve sonrisa. Hay una diferencia entre ser audaz y ser arrogante. Pietro estaba lleno de dudas. ¿Cómo pudo cambiar su camino a mitad del ataque? Fue un movimiento sencillo, pero cambió de dirección en un instante y me envió volando. Tal estallido de poder poco realista hace que uno instintivamente tema. Al ver esto, Li Yuna quedó completamente atónita. Si Kim Sung-gu continuaba así, eventualmente sería asesinado por Nathaniel. Nathaniel cerró la puerta del ascensor. Ya había visto la pelea de Pietro, y lo sabía claramente. Este chico es rápido, pero si luchas en un espacio tan confinado, ¿aún puedes escapar? ¿De verdad vas a ser así? ¿Dónde está tu espíritu de lucha de antes? Pensé que serías un oponente divertido, pero eres como los otros tipos. De repente, el cable del ascensor se rompió y comenzó a caer rápidamente.
Un fuerte estruendo resonó cuando golpeó el suelo y el polvo llenó el aire. El profesor se sacudió el polvo y se burló. Claramente vine por Pietro hoy, pero ¿por qué viniste tú en su lugar? ¿Tienes alguna conexión con Pietro? ¿O ya estás muerto? Pero eso es normal. Nadie que haya luchado conmigo ha tenido un buen final. Solo sobreviven los que cumplen. Sin embargo, no había marcas en la cara de Pietro. Ni siquiera polvo. Resultó que los feroces ataques de Nathaniel habían sido hábilmente neutralizados por Pietro, apenas gastando energía. Lo siento, realmente debo disculparme. Luchar contigo es tan aburrido. Me está dando sueño. Estas palabras enfurecieron por completo a Nathaniel. ¿Cuándo se había burlado de él así? Pietro agitó su mano. Vamos, es hora de que me ponga serio. Nathaniel explotó de rabia, entrando en acción y corriendo hacia Pietro. En el momento en que sus puños chocaron, todo el sótano tembló. Todo esto fue claramente descrito a Jaylen a través de la vigilancia. Ni siquiera el pastor alemán pudo ayudar, pero soltó un rugido feroz. Jaylen calmó al perro con tranquilidad. No te preocupes por este nivel, los puños de ese hombre no están hechos de masa, porque hace 55 años, cuando Pietro aún era un niño, le enseñaron que la raíz de la fuerza requiere no solo un juicio sereno, sino también una fuerza física a la que nadie pueda resistirse. Su maestro les había exigido que rompieran una roca de granito, costara lo que costara. Todos los demás pensaron que era imposible, mientras que Pietro, sin dudarlo, envolvió en silencio sus manos en vendajes. Los demás pensaron que estaba loco. ¿Cómo iba a romper el granito? Sin embargo, Pietro practicaba día y noche. Una mañana, un mes después, algunos compañeros se burlaron en secreto. Ese tonto lleva un mes dándole, y la roca ni siquiera tiene un rasguño. Sin embargo, una de las chicas se quedó impactada por la escena que tenía ante sí, y el chico líder se quedó atónito, sin poder hablar. Debajo del acantilado yacían en silencio cientos de pedazos de granito destrozados. ¿Podría Pietro haber roto todo esto? Incluso un forzudo, conocido por su capacidad para levantar 524 kilogramos, había sido derrotado por Nathaniel, pero al enfrentarse a Kim Sung-gu, no pudo contener su fuerza. Desde entonces, Pietro le preguntó de repente al profesor, ¿alguna vez le ha atropellado un camión? El profesor estaba desconcertado. ¿Qué quieres decir con eso? Porque mi golpe de mano duele más que ser golpeado por un camión de 1 tonelada. Pietro de repente se puso serio. En ese momento, Nathaniel salió arrastrándose de un tanque experimental, y las manos de Pietro estaban cubiertas de heridas. Nathaniel se quitó lentamente la ropa, revelando un secreto por primera vez. Mientras se quitaba la camisa, impactó por completo a Pietro. ¿Es esto lo que él llama evolución autodirigida? ¿Cuán loco debe estar para haber modificado su propio cuerpo así? La parte superior del cuerpo de Pietro estaba completamente desprovista de piel, cubierta por completo de músculos palpitantes. Una vez fue un chico genio elegido por Dios, y cuando entró en la facultad de medicina, hubo una ceremonia solemne. Todos tuvieron que jurar al cielo que dedicarían sus vidas a servir a la humanidad. Pasara lo que pasara, no se les permitía utilizar los conocimientos médicos para actos que contravinieran la ética humana. Tal chico, envidiado por todos, era en realidad una persona enfermiza que pasaba sus días en un hospital. Todos decían que era un niño elegido por Dios, pero él, aún tan joven, no lo entendía. ¿Ser débil también era parte de ser elegido? Sin embargo, una vez vi un documental sobre el mundo animal que hablaba de los cangrejos de río en el pantano rojo que mudaban sus viejas conchas para hacer crecer otras nuevas, volviéndose más grandes y fuertes. En ese momento, Nathaniel pareció tener una epifanía, tal vez esto era una guía divina. Los humanos no pueden fortalecerse mudando como los animales, así que decidió ser el primero en lograr este objetivo. Un día, un paciente que había recibido un disparo y estaba sangrando abundantemente fue llevado al hospital, y el cirujano principal era Nathaniel, ahora graduado. Para él, habiendo realizado decenas de miles de cirugías, esta era solo una operación rutinaria. Pero cuando el paciente yacía en la mesa de operaciones y Nathaniel estaba a punto de hacer la incisión, se quedó completamente impactado por lo que vio. Este hombre era la persona con el cuerpo más fuerte que había encontrado entre todos los humanos. La persona ante Nathaniel, que poseía un cuerpo tan robusto, le desconcertaba. ¿Qué era diferente entre él y él mismo? ¿Cómo podía alcanzar tal físico? Mirando este cuerpo casi perfecto, Nathaniel estaba a la vez curioso y fascinado, incluso queriendo diseccionarlo allí mismo para averiguarlo. Sin embargo, la razón le devolvió a la realidad. Se dijo a sí mismo: soy un médico con ética profesional, obligado a preservar la humanidad. Tal como juré cuando entré en la escuela, la población mundial está disminuyendo, y es una bendición para la humanidad que personas como yo estén dando un paso al frente. Pero entonces, una imagen apareció de repente en la mente de Nathaniel. ¿No sería feliz todo el mundo si todos los humanos se hicieran más fuertes? Este supuesto himno de los derechos humanos no es más que un obstáculo para la evolución humana. Sí. Nathaniel murmuró para sí mismo, debería ser alguien como yo quien lidere, convirtiéndose en el primero en lograr la evolución de una nueva humanidad. Es hora de deshacerse de este cuerpo débil, ya que esa es la ley de la naturaleza. Los débiles deben ser eliminados. Solo la fuerza es la verdad absoluta. Cuando la voz en su cabeza se desvaneció,
Se quedó completamente impactado por la escena que tenía ante sí. Lo que se suponía que era una simple sutura de órgano se convirtió en él desmembrando el cuerpo del paciente, cortándolo en pedazos, incluso realizando una craneotomía. A partir de entonces, Nathaniel huyó de la ciudad, quedándose sin un centavo. Finalmente se escondió en un pequeño pueblo de Brasil. Nathaniel eligió este lugar porque estaba lleno de los sujetos de investigación que necesitaba. Realizó decenas de miles de experimentos aquí, utilizándolos para validar su investigación, hallazgos. Tenía que matar a los fuertes para demostrar su crecimiento y fuerza. Para ello, incluso reemplazó una de sus piernas a toda costa para compensar las deficiencias de su cuerpo. Sin depender del ADN de sus padres, se transformó en un nuevo tipo de humano. Este fue el resultado de la evolución de Nathaniel. ¿Patrimonio cultural intangible? No, superaba con creces ese nivel. Antifragilidad significa que, si no se le mata directamente, el daño infligido solo le hace más fuerte, porque los músculos se vuelven más duros y fuertes a través del proceso de desgarro y curación. Nathaniel también desarrolló un fármaco que acorta significativamente el tiempo que tardan los músculos en recuperarse. En el proceso, cuanto más ataca Pietro su cuerpo, más fuerte se vuelve. El sótano estaba lleno de humo espeso, y Nathaniel estaba aún más emocionado, porque antes de esto nadie había escapado jamás de sus garras. Sin embargo, este joven, en el momento en que estaba a punto de ser capturado, utilizó 0,1 segundos para deslizar su mano a través de los huecos de su palma, creando así espacio para escapar, superando la velocidad de reacción de los humanos actuales y tomando la decisión correcta en un instante. Pietro también estaba algo cauteloso. Aunque solo fue un agarre de Nathaniel, el dorso de su mano sintió como si hubiera sido clavado. Nathaniel había agarrado la cabeza de Pietro. Su destino no habría sido mucho mejor que el del sujeto de prueba. En este momento, Nathaniel se puso aún más maníaco, proclamando adelante: muéstrame más de tus habilidades. Aunque eres un poco más fuerte que un asesino de rango A, ¿de verdad tienes la fuerza para derrotarme? Aún me estoy haciendo más fuerte. Si me ruegas como un perro ahora, quizás tenga piedad y te perdone. Incluso te convertiré en el ser evolucionado más guapo. Pietro se quedó momentáneamente sin palabras, pensando para sí mismo: este mocoso ignorante. Lentamente levantó la mano y Nathaniel pensó que se iba a rendir. Pero en cambio, Pietro bajó la mano de golpe y dijo: los alborotadores desobedientes solo aprenden cuando son sometidos a golpes. Estas palabras enfurecieron a Nathaniel, pero también le dieron una emoción sin precedentes. Era la primera vez que experimentaba una pelea tan estimulante. Pietro era realmente fuerte, a diferencia de cualquiera a quien se hubiera enfrentado antes. Sin embargo, Nathaniel siempre creyó en una ley inmutable. Su cuerpo aún está evolucionando, volviéndose más invencible. No sabía cuán fuerte podría llegar a ser su cuerpo, pero aún quedaba un misterio sin resolver sobre Kim Sung-gu. Nathaniel siempre sintió que debajo de las tablas de capacidad yacían secretos que nadie conocía. De sus ojos se podía ver una resolución inquebrantable, una carga sin vacilación. ¿Qué te hace pensar que puedes salir ileso de esta pelea? Voy a cortarte desde todos los pequeños huesos de tu cuerpo hasta vosotros mismos. Voy a cortaros a todos y a examinaros. En ese momento Nathaniel asestó lo que se suponía que era un golpe fatal, pero su puñetazo golpeó el suelo en su lugar. Todo salió exactamente como Pietro había anticipado, porque Nathaniel había dicho: los músculos crecen más grandes y robustos cuando se dañan, y se curan más rápido. Sin embargo, cuando los músculos se vuelven más fuertes que antes, en su estado de desarrollo máximo, se hinchan y comprimen los huesos y los nervios. Ahora, Nathaniel ni siquiera podía mover un dedo. Esto se debía a que estaba tan absorto en la pelea que no se dio cuenta de que su cuerpo se estaba entumeciendo gradualmente, en tan solo 2 minutos y medio. Pietro identificó los efectos secundarios de las bendiciones y los usó inteligentemente en combate. Nathaniel no podía aceptar esta realidad. Para obtener este poder, había cargado con innumerables vidas en sus manos y soportado un dolor inimaginable para forjarse en un humano casi perfecto. Sin embargo, ahora, este joven había señalado fácilmente su debilidad. A pesar de esto, Nathaniel se rió con entusiasmo. Nunca pensé que usaría esto. Despegó una pegatina de su zapato, revelando que era una droga escondida allí. Esta droga disolvía los músculos, convirtiéndolo en una entidad biológica definitiva. Una droga que podía disolver instantáneamente los signos vitales. Podría convertir a un hombre adulto en un charco de sangre en solo 3 minutos. Nathaniel planeaba usar este tiempo para morir junto a Kim Sung-gu. Nathaniel decidió quemar su vida en la cima de su poder para luchar contra este joven hasta la muerte. Pietro predijo todos sus patrones de ataque, y Nathaniel sintió una creciente sensación de inquietud extendiéndose. Este asesino de rango querido, Kim Sung-gu, tenía una presencia en la tabla de capacidad que trascendía los diagramas, un muro de experiencia insuperable que Nathaniel nunca había podido derrotar en su vida. ¿Cómo podía alguien tan joven tener tanta experiencia? ¿Era como el mítico Pietro al que había perseguido toda su vida? En este momento la columna vertebral de Nathaniel estaba completamente destrozada, y sus músculos aún estaban acelerando su disolución.
Nathaniel no podía entender cómo, después de 30 años de esforzarse por ser más fuerte y soportar innumerables dificultades, podía perder contra un asesino de rango querido. Preguntó con resentimiento: ¿Qué esfuerzos has hecho tú? Pietro se acarició la barbilla, reflexionó por un momento y dijo: Conozco la obsesión a la que te enfrentas contra todo en este mundo. Hablando de esfuerzos, he dedicado 65 años completos. Ante esto, Nathaniel se quedó sin palabras, a pesar de su formación médica y muchas cosas que no podía entender. La montaña insuperable siempre había estado justo a su lado, pero al menos, en los últimos momentos de su vida, finalmente vio a Pietro. Con eso, Nathaniel cerró los ojos permanentemente. La batalla que estalló en el Hospital Honor terminó así, y Nathaniel y todos sus asesinos fueron completamente derrotados. Para ocultar la información, todos los registros de estos individuos fueron borrados limpiamente por el Club Glory. Sin embargo, el instructor asesino y sus 4 estudiantes salieron ilesos. Pero sentada en la parte de atrás, Lee Yuna ya no lucía su sonrisa habitual. Estaba en silencio, con el rostro nublado de preocupación. Lee Yuna estaba llena de preocupación por su hermano. ¿Qué debería hacer con su hermano? Pietro pareció leer sus pensamientos y le dijo en voz baja: No te preocupes demasiado, siempre habrá una solución. Cuando regresaron a la escuela secundaria Divina Honor, el maestro los instó a regresar y descansar. Pero Pietro le recordó a Lee Yuna: No dejes tus cosas atrás. Lee Yuna se sorprendió, sintiéndose desconcertada ya que no había traído nada consigo. Pero cuando abrió el paquete, quedó completamente atónita y las lágrimas comenzaron a fluir inconscientemente. Dentro de la caja del paquete había botellas de la medicina que su hermano necesitaba. Pietro no dijo mucho, solo le recordó suavemente: Recuerda administrarle la medicina a tu hermano a tiempo. Las lágrimas de Lee Yuna corrían incontrolablemente, ya que no tenía idea de cómo agradecerle este inmenso favor. Mientras tanto, los pacientes del Hospital Honor habían sido trasladados a otros hospitales. Un personal no relacionado no sabría lo que había ocurrido dentro. Las marcas de batalla aquí hacían difícil para cualquiera creer que fueron causadas por humanos. ¿Fue Pietro? Sí, la vigilancia captó su rostro. Sin embargo, a pesar de eso, nadie lo vio en persona, ni nadie notó su presencia cuando entró. O salió del hospital, es como un fantasma. ¿Qué has dicho? ¿Acabas de mencionar un fantasma? No, no quise decir eso. Perdóname por decir que Pietro es un fantasma. ¿Un fantasma? ¿De dónde sacas el valor para usar esa palabra delante de mí? Maté a tus hombres, y no estás enfadado. ¿Lo estás? No, eres mi subordinado favorito. Nathaniel se lo tenía bien merecido. Morir antes de recibir el entrenamiento del nuevo discípulo fue verdaderamente vergonzoso. Pietro, parece que necesitas algunas lecciones para mantenerte a raya.